por esto que no... A ver, El es... cuadrado y con el cuadrado lumbar también. Sí, pero es que no llega al cuadrado, Ana. Ahora voy. Ay, perdón, vale, perdón. Vale. No, perdonada. Pero ¿qué pasa? Lo que ha dicho Levet, el psoas por una parte nos puede compensar muy bien y por otra nos puede descompensar por todas las estructuras que hay en él y por todos los nervios que pasan. Un psoas se puede debilitar por tanta compensación que puede llegar a hacer. ¿Y qué le va a ayudar? El cuadrado lumbar, ¿no? ¿Y qué más otro músculo le puede ayudar? Poner otra vez los nombres, que esto se ha borrado hoy, qué estrés de verdad, ¿eh? La tecnología no es para mí. ¿Qué más músculos pueden compensar al psoas? ¿Qué más músculos se pueden ayudar al psoas? Bueno, los pilares. Eso sería el diafragma. Ah, sí, sí. ¿Qué más? Laura. No sé, dorsal ancho, serratos. El ilíaco. Sí, el iliosoas. ¿Los cuádriceps? No, porque eso sería más para la estática, Julia. Estamos hablando de la zona lumbar. Para vertebrales. Todos esos son de soporte. Y los oblicuos también le van a ayudar. Es oblicuo, sí, la de Acordaros de pensar como en las cadenas musculares. ¿Vale? Pensar un poco ahí en las cadenas cruzadas, las cadenas en espiral. Y nos centramos solo en la parte más lumbar. Evidentemente, toda la cadena va a compensar. Oblicuos abdominales. Y el oblicuo también te va a ayudar. Y los rectos del abdomen también. ¿Vale? Por ejemplo, una embarazada, quien más va a trabajar es la musculatura posterior, ¿no? Por la gravedad, ¿no? O cualquier persona que haya sido operada en zona abdominal. Ya lo veréis más adelante que está. Bueno. La conducta habitual, que sería la pasiva, la sedestación, dará lugar con mayor frecuencia a patologías de este plexo. O sea, gente que está mucho rato sentada, cuando se va a poner de pie hay una debilidad, ¿no? Porque si tú estás sentado todo el rato, mucha gente que os vienen con problemas lumbares, ¿no? Y le preguntamos, ¿de qué trabajas? Está todo el día sentado. O personas que están todo el día en casa y están todo el día sentadas. Pues también tenemos que tenerlo en cuenta a nivel del plexo. ¿De acuerdo? Al levantarse provoca el acortamiento del psoas mayor y de la fascia. Una persona que está mucho rato sentada, cuando se levanta, lo está provocando, porque al levantarse provoca la tracción, pudiendo conllevar una compresión del plexo. Si estamos mucho rato sentadas, el psoas no está trabajando. El psoas cuando trabaja más. En la marcha. Cuando caminamos. De pie, por lo tanto, si estamos mucho rato sentados, el psoas no trabaja. Entonces, al levantarte es cuando se va a contraer. ¿De acuerdo? Y también la fascia del psoas. También se va a contraer. Y va a provocar compresiones en el plexo lumbar, ¿vale? Las ramas del plexo lumbar inervan directamente al psoas mayor, provocando así un círculo vicioso entre la tensión del psoas y el plexo. El psoas comparte una gran superficie de contacto con el sistema visceral, parietal, y por este motivo se verá afectado. Los pacientes con problemas de plexo lumbar tenemos que tener en cuenta las superficies y las diferentes informaciones que recibe del psoas. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Pues todas las estructuras que tengamos a nivel del plexo, pues todas las vamos a tener que tener en cuenta. ¿Que podemos utilizar otras como llaves? Sí, claro, evidentemente. O sea, el cuerpo es un todo. Pero, sobre todo, a la hora de trabajar, eso, cuando os vengan con una serie de problemas. Hoy, aquí no sé si os habéis mirado ya los apuntes, os he puesto una serie de patologías. Hay más, hay bastantes más. Pero prefiero que entendáis esto de los diferentes nervios y luego todo esto ya vosotros mismos lo podréis desarrollar, o si no, cuando volvamos ahora a clase a hacer las prácticas, pues ya veréis que van a salir muchas más. Y vamos a hacer técnicas que van a ser todas complementarias. No es, voy a hacer este nervio y este no. Vamos a hacer este nervio, vamos a hacer este. O en vez de este, que pensamos que está afectado, pues nos vamos a ir primero a este y después vamos a hacer este. ¿De acuerdo? El plexo lumbar y los riñones. Los dos riñones están en un espacio retroperitoneal, directamente sobre el origen del músculo psoas mayor. O sea, se juntan ahí, en el origen del psoas. Constituye a su vez una superficie de contacto más importante del plexo lumbar, por tanto las adherencias de ambos riñones no solo influyen en el psoas, sino que también en todo el plexo lumbar. Cualquier problema renal va a afectar al psoas y al plexo. Yo supongo que los que habéis hecho visceral esto ya lo sabéis. Después de una inflamación de la pelvis renal, o en caso de tosis renal, a menudo los pacientes se quejarán de un dolor inguinal. Esto sucede debido a la atracción de la fascia del psoas mayor, la cual provoca una contractura en el músculo que a su vez comprimirá el plexo lumbar. Es como una cadena, ¿no? Es una consecuencia.
Los nervios importantes como el genitofemoral y el obturador pueden presentar dolor en el recorrido, pero es un dolor profundo. No es aquello, me duele aquí. No, es un dolor que el paciente os va a decir muy profundo el dolor. No sé qué técnicas habéis hecho de renales. No, bueno, es igual. Hay muchas, supongo, pero no sé qué técnicas habéis hecho. La conexión del plexo sacro y el nervio ciático. Una parte de la cuarta raíz lumbar se une con la rama de la quinta raíz neural para formar el plexo sacrolumbar. Por su parte, este se une con las tres primeras raíces sacras constituyendo el plexo, que procede del nervio ciático, que es la rama más importante. Aquí es donde sale el ciático y es la rama más importante. Luego ya tenemos todas las terminaciones, en donde se parte el ciático. Luego ya es otro tema. Que puede ser de arriba para abajo, de abajo para arriba. Acordaros siempre que el nervio, siempre vamos a intentar irnos a su salida, ¿no? Pero teniendo en cuenta que distalmente también se va a lesionar, o se va a lesionar, se va a ver afectado, no lesionar, se va a ver afectado por el entorno donde está. Por esto, los problemas del plexo lumbar, incluso los riñones, repercuten en el sacro y pueden desencadenar una ciática. Hay ciáticas que le hacemos el LASEK o le hacemos el bragar. Por eso siempre os he dicho, no lo hagáis tanto el LASEK, hacerle más el bragar. Porque el bragar siempre va a ser un poco más fiable. Porque lo vas a hacer tú. El LASEK también lo puedes hacer tú, pero la persona os puede compensar por la charnera dorsolumbar, incluso por la dorsocervical. Para mí es mucho más viable que hagáis, para mí, os digo yo para mí, porque yo voy rapidita, el bragar siempre va a ser o el LASEK de la pierna contraria. Porque a veces sí me molesta un poco, evidentemente os van a dar positivos relativamente. ¿Por qué? Porque eso está compensado y este test os va a dar. Pero muchas veces cuando hay un problema renal, para distinguirlo vamos a forzar más este test ortopédico para hacer una discriminación, porque no es tan fácil, ¿no? Incluso los médicos a veces se confunden. No lo sé la Laura qué opina, pero bueno, a veces hay confusiones. Yo me he encontrado con casos de un problema renal y decir, no, eso que es una ciática. Y dices, pues a mí me da que no es ciática. El médico decir, sí, es que es una ciática. Pues no sé, hazle una ecografía o darle algo, porque para mí no es una ciática al uso. Y después haber un problema renal. O un problema renal o algo renal, algo crónico. Sabéis que cuando hay una piedra, ¿qué pasa? Cuando hay piedra y arenilla en el riñón, ¿qué puede pasar? Dolor lumbar. ¿Y qué más? Imaginaos que sois una piedra. Hay que tener mucha imaginación, pero bueno. ¿Qué pasa? Hipertensión. Laura, más fácil que todo eso. ¿Qué puede pasar? Pues dolor en pelvis, según donde esté, Hay espasmos. espasmos. Hay espasmos. Si hay dolor va a haber. Va a haber hipertensión. A veces sí, a veces no. Bueno, sí, suele haberla. Puede haber febrícula, puede haber muchas cosas. O puede ser asintomático, ¿eh? Podemos encontrar a muchos usuarios, cuidadito, asintomáticos con problemas renales. Hay mucha gente asintomática. Pero con piedras. Con piedras y asintomático. Sí. Bueno, claro, o sea, a no ser de que tengas un cólico, igual no te molestan. Sí, No, están ahí. La piedra molesta cuando va a salir por el conducto, que es cuando provocan espasmos. Bueno. Pero hay gente que puede tener un tipo de tumor en el cáliz, ¿vale? O en el polo inferior, pero eso es asintomático. No duele, pero esa persona lo está teniendo. Y si tienes un tumor, el tumor es benigno o maligno, ¿eh? Puede haber de varios tipos. O sea, que siempre decimos tumor, lo asociamos a un aneo. No, puede ser benigno también. Pero eso está ocupando un espacio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si ocupan espacio, que habrá una distensión del riñón, ¿no? Y al riñón, ¿dónde hará una presión? En el psoas, ¿no? O en la fascia del psoas, ¿no? En la fascia renal. ¿Y qué pasará? Esto irá apretando poquito a poco, ¿dónde? Al plexo, ¿no? ¿Lo entendéis o no? Sí. Y luego una persona que tenga un cólico, los cólicos pueden ser o muy fuertes o muy flojos. Hay gente que tiene, por ejemplo, en los hombres, es la típica prostatitis, ¿vale? Puede tener cólicos renales pequeñitos, pero acaban en una prostatitis. ¿Por qué? Porque la parte de donde sale la piedra, pues igual no le molesta, pero a la que llega la próstata, ve a Dios. Y se convierte en una prostatitis. Luego le hacen las pruebas y ha sido un cólico. Que el residuo se ha quedado ahí. ¿Lo entendéis o no? ¿No, Laura? Sí. Por eso que yo me lo he encontrado con los médicos donde yo estoy, pues me lo he encontrado muchísimas veces.
o con más pacientes, dice esto. Eso es o la cistitis en la mujer. Las cistitis son muy normales, ¿no? En la mujer, que pueden ser por 1000 cosas. Pero a lo mejor el origen es que estás tirando arenilla y eso se va retroalimentando y haces una infección y al final haces una cistitis. Pues hay que tenerlo en cuenta que a veces hay cosas que son asintomáticas. No sé si la Laura está de acuerdo. Sí, sí. Cuando hagamos bueno, yo creo que al final acabaremos haciéndolo. Hay unos pares craneales que ya veréis que son como muy asintomáticos, pero dan, por ejemplo, como en las cefaleas, ¿no? Lo que son, perdón, pares no he dicho. A nivel vascular, gente que tiene problemas de trombosis, alguna enfermedad autoinmune, ya veréis que muchas veces son asintomáticas. Y cuando te hacen las pruebas pertinentes, dices, hostia, lo que hay aquí. Eso tenerlo en cuenta también vosotros, como osteópatas. Porque el médico está cubierto, nosotros no. Por lo tanto, es importante saber esto qué puede ser. Puede ser sintomático, asintomático. Nos da unos síntomas, pero los síntomas son realmente de esto o son de otra cosa. Por eso la semio es tan importante que la manejéis y varias formas de manejarlas. Porque los médicos lo van a ver de una forma y nosotros por narices lo vamos a tener que ver de otra. Por eso el lasec y el bragar, que os decía antes, yo uso más el bragar o el lasec de la pierna contraria. Porque yo a lo largo de la experiencia para mí me dan más seguridad que el típico lasec. Porque si hacéis el lasec normal, si esa persona tiene al cabo del tiempo, por el motivo X, ha hecho una disfunción pélvica por compensación, va a estar compensando. Incluso te puede dar una ciática a nivel del ciático peroneal, también. Por eso es importante, ya que estamos en el plexo, que tengamos en cuenta si tenemos algún problema renal o cómo está el psoas, cualquier cosa de estas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, la congestión venosa. Pues básicamente, cualquier congestión del abdomen siempre son problemáticas también para el plexo. Acordaros que cuando una persona va a urgencias con un dolor abdominal, pasa a la primera, ¿no? ¿O nunca habéis ido a urgencias? Sí. Salvo que esté preñado, es que es una congestión. Entonces, siempre que hay una congestión, un dolor abdominal, acordaos que sale el aneurisma de la aorta, ahí puede haber trombosis, puede haber muchas cosas. Por eso cuando vas a urgencias y dices, me duele mucho el abdomen, te doblas, hay mucho dolor, que también un dolor renal no te va a dar por detrás, te va a dar por delante. Sí, al ovar. Se te va como al ovario, ¿no? ¿Entiendes? Sí, exactamente. Por lo tanto, la congestión venosa es muy importante. De ahí que siempre os insisto, saber drenar, saber trabajar una lesión venosa y arterial en osteopatía es muy importante, ¿vale? Normalmente la sangre del plexo se drena a través de la vena lumbar y de la vena cava inferior. Son esas dos estructuras las que más van a drenar la zona abdominal. Si no ocurre en la suficiente medida, se puede producir una congestión en el plexo que se manifestará con un cuadro álgico difuso en el hipogastrio, en la ingle y en la cara ventral del muslo. O sea, son dolores como muy difusos. Es un dolor álgico, me duele, pero ¿qué parte te duele? Si a ti te duele el hombro, puedes decir, me duele aquí. O si te duele la cabeza, me duele aquí. Pero en este caso, cuando hablamos de una congestión venosa, puede ser difusa, ¿vale? Podemos confundirla con muchas cosas. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. Por eso los pulsos son tan importantes, ¿no? En visceral hacéis pulsos mesentéricos, me parece, ¿no? De momento no. ¿No? Valerí, Olga, ¿vosotras que habéis hecho visceral? No recuerdo yo que hiciéramos pulso mesentérico. ¿Valerí? ¿Tampoco? Valerí, no sé si no me Yo oye. tampoco. ¿No? No recuerdo, me parece que no, ¿eh? ¿José? ¿Valerí sí o no? Valerí pone que no puede hablar con voz. Bueno, pues di gestos, ¿sí o no? ¿Has hecho mesentéricos? ¿Sí has hecho pulsos mesentéricos? Pues ¿En no, visceral? habla. Manifiéstate. ¿Vale? Son muy importantes las mesentéricas también, pero vamos a tener en cuenta sobre todo esta parte, ¿no? Que es no estoy sola en el despacho. ¡Qué suerte! Bueno, la congestión que hemos dicho que
En la mayoría de las ocasiones, este tipo de convulsiones empeora a lo largo del día, de forma que los pacientes se refieren que por las mañanas están bien, pero a lo largo del día se van sintiendo peor. ¿Por qué? Por la tosis, por la compresión, ¿vale? Yo me levanto bien, ¿por qué? Porque he estado en reposo toda la noche, o he estado estirado, o he estado sentado, y no hay esa compresión. Pero a lo largo del día se van empezando a encontrar mal, les empieza a doler, tienen dolores en los sitios que os he dicho, dolor en la cadera, dolor difuso, dolor en el epigastrio, dolor lumbar. Que normalmente decimos, si nos centramos en el típico dolor lumbar, José, ¿se está grabando esto? Sí. Vale, gracias. Sí, en el típico dolor lumbar que decimos siempre, empeora a lo largo del día. Ah, es que es de tipo artrósico, ¿no? Siempre decimos eso. Podría ser. Pues no, también puede ser venoso. ¿Vale? Por eso en clase yo muchas veces siempre os digo, no, primero hacer esto, hacer lo otro y lo último desbloqueamos. Tener en cuenta la lesión venosa y arterial. Que durante el día apenas sienten molestias y después según avanza el día, pues van tendiendo peor. La vena lumbar ascendente se sitúa a ambos lados de la columna lumbar, delante de las apófisis costales. Recibe la sangre, entre otras venas, de la vena subcostal, del agujero neural D12L1. De ahí tan importante los pilares del psoas, ligamento cuadrado, diafragma. De las venas lumbares de L1 a L5, el agujero neural de S1, de L1 a S1. Por lo tanto, o sea, que verdad es que yo siempre os digo, cuando hagáis el sacro, lesión vascular aneurisma, siempre no puede ser aneurisma, Valerí. ¿Vale? Siempre no tiene que ser aneurisma, pueden ser otras cosas. Puede ser por compresión. ¿Sí o no, Valerí? Sí, claro que puede dar ese dolor. Y un dolor bastante jodido cuando es aneurisma. Y si no es el otro, pues lo que te he dicho, van empeorando durante el día. No veo a la Valerí, por lo menos que diga que sí con la pero bueno. Pues, ¿sabéis cuando os digo yo? Hacer los agujeros, mirar entre, o sea, intentar apartar los paravertebrales, intentar buscar entre las transversas y vamos a ir bombeando. Y el sacro, no hacerlo de una forma tan brusca. Vamos a hacerla, yo te veo, jaja, pues bueno, pues ya te veré yo cuando pase el COVID, ya te arreglaré, esto no va a quedar así guapa y además está grabado. Entonces, cuando os digo, vamos a bombear el sacro, ¿os acordáis que muchas veces os he dicho el rafé sacro? La unión entre el sacro y los ilíacos, ¿por qué? Porque es más suave. Yo no estoy diciendo que las técnicas que habéis hecho de sacro no son buenas, sí, evidentemente hay que hacerlas, pero a lo largo del tiempo te da la experiencia que vamos a hacer el sacro de una forma más suave. ¿Por qué? Porque vamos a tener mejor respuesta en función de lo que tengamos de base para trabajarlo. No es lo mismo trabajar una lesión vascular que una lesión estructural, evidentemente. ¿Sí o qué? Bueno, y luego al estar situada dentro del psoas mayor, la vena se comprime por una hipertonía del muslo, creando una congestión en las raíces D12 y L5 y la zona medular. ¿Qué quiere decir? Si el psoas se pone hipertónico, pues va a comprimir esa vena. ¿Vale? Por lo tanto, tendremos que trabajar las dos partes. Y aprender a trabajar ahora ya con esto, de una forma más suave, más sutil. Pero yo siempre os he dicho, el crujir está muy bien, a mí me gusta más junto de un chupe, pero no es necesario. ¿Qué pasa? Que la gente la cruje, se va feliz y contenta y tú te quedas tranquilo. Pues vale, ¿qué quieres? ¿Que te cruja? Pues yo me peto la muñeca y te crujo. Pero no es el fin de un osteópata. El fin de un osteópata es intentar reequilibrar en la medida de lo posible que nos deje el paciente o su anatomía, ¿no? O lo que sepamos nosotros hacer o lo que traiga. Evidentemente, si un paciente viene con 300.000 cosas, tú dices, te puedo arreglar 299.000 a 300.000, la dejamos por otro día. Pero ir poco a poco y tener en cuenta que la lesión, la congestión venosa nos va a dar mucho problema. Ya lo vimos en el plexo braquial, aquí también nos va a dar ese tipo de problemas. Y lo que os he puesto hoy son las estructuras más fáciles para tratarlas, para llegar a ellas. Las técnicas no están, y tampoco hemos hablado todavía de la lesión vascular y las repercusiones que tiene, ¿no? Sobre todo también tenemos que aprender a distinguir cuando tenemos una persona que tiene o mutaciones genéticas a nivel vascular o problemas autoinmunidades, también que hay bastantes. Las repercusiones vegetativas, pues tenemos que a través de la rama comunicante gris del tronco, la simpática, cadena ganglionar laterovertebral, el plexo lumbar va a recibir informaciones de la conducción del territorio que inerva y en consecuencia las lesiones del plexo o del músculo psoas mayor pueden tener amplias repercusiones vegetativas.
Os iba a decir, bueno, eso me parece que está escrito también por ahí. ¿Alguien se ha leído los apuntes por un casual? Es que los mandé a última hora desde casa de mi vecina, porque no, como no tenía internet yo. No. Ah, no, yo los estoy mirando ahora. Mientras explicas. Empecemos. ¿Habéis puesto los nombres otra vez? Sí. Yo tampoco, vale, Valerí, gracias. Sí. Yo tampoco, venga, va. El nervio subcostal. Empezamos en el segmento de 12, ¿de acuerdo? Los agujeros de 12L1, sos mayor, sos menor, cuadrado lumbar. Tratamiento de superficie será el músculo cuadrado lumbar, movilización de la 12ª costilla. Aquí ya vamos a tener que empezar a mover costillas, ¿no? Sobre todo las últimas. Y acordaros, os repito, que soy una pesada, lo de siempre. Hay zonas con amor y cariño, las costillas son muy puñeteras, que normalmente no le damos importancia, y yo en clase os he dicho más de una vez, ¿las costillas qué? Hay que empezar a moverlas y a verlas de otra manera, teniendo en cuenta lo que representa, ¿no? Teniendo en cuenta el cartílago de unión sobre todo, ¿no? Y que la parte condral es la que más duele. Las relaciones que tiene, por ejemplo, ¿sabéis el típico dolor en el flanco? Que mucha gente opina, es que me coge flato, ¿no? ¿Es el típico? Ujú. Y ve, tola. Hola, Vale, es que te tienes una cara como diciendo, me voy a tomar un café. lo tengo, ¿eh? ¿Eh? Lo tengo. Entonces, el típico dolor en el flanco. Tenemos que aprender a percutir el abdomen por si hubiera meteorismo. ¿Vale? Eso ya lo sabéis hacer. ¿No? Sí, ¿Sí? sí. ¿Quién ha dicho que sí? Bueno, lo hemos hecho yo. Vale, vale. Después veremos qué tipo de peo es. Entonces, el nervio subcostal se encuentra muy cerca de la 12ª costilla. Por eso, si cambia la tensión en el músculo cuadrado lumbar, el nervio se manifestará rápidamente con dolor. Aquí ya veis que entra el cuadrado lumbar, pero la parte superior. Y siempre será, pues, por ejemplo, lesiones del ilion también pueden repercutir en la 12ª costilla del mismo lado del tórax. Por lo tanto, si tenemos una lesión en el ilion, también va a repercutir a este nivel y vamos a tener ese tipo de dolor. Por eso podemos encontrar una lesión en la costilla 12ª del lado en que el ilion está posterior. O sea, si el ilion lo tenemos posterior, va a haber una lesión en esa costilla. Pero también puede ser por el nervio. Aquí que tenemos que descartar o que tenga mucho gas esa persona, que tenga un problema a nivel visceral o que tenga un problema del cuadrado. ¿Y aquí qué otro músculo podemos meter? Imaginaros, ¿qué podemos meter ahí? Hemos dicho que la 12ª costilla es cuando un ilion está posterior y hemos hablado del cuadrado. ¿No? ¿La 12ª costilla dónde está? Pues en la inserción del cuadrado. ¿Dónde está? Vale, ¿qué otra cosa podría hacer que tuviéramos por el flanco, el dolor en el flanco? ¿Qué más otra relación con las vísceras también, ¿no? Relativamente, Valerí. Ahora vamos a quedar en la parte más estructural, ¿vale? Hemos visto, estamos hablando del nervio subcostal ahora, Valerí. Entonces, por inserción puede ser por el nervio. Pero imaginaros, del ilion posterior va a estar la lesión de la costilla. ¿Por relación del ramo comunicante del tronco simpático? Sí. Entonces, ¿qué otra parte, qué otra cosa podría estar tapándonos este tipo de lesión? Diafragma, por ejemplo. Vete por la parte posterior, Paco. El dorsal. ¿Por qué? El dorsal porque, ¿quién lo ha dicho? Ana. El dorsal porque, Ana. No sé ni por qué lo digo. Los erectores de la columna no, Valerí. Pero porque el dorsal viene de ilíaco y también va a costillas. Vale. Entonces, el dorsal estaría bien por la aponeurisis toracolumbar, sería la respuesta, más general, así no tenemos que sacar músculo por músculo. Y entonces, una lesión. Imaginaros que esto es en la derecha, ¿vale? En la zona de la costilla derecha. Y esa persona, ¿vale? Tiene un descenso del escafoides izquierdo. ¿Puede provocar este tipo de lesión? O sea, ¿una lesión de ese tipo puede con el tiempo crear ese tipo de lesión? ¿Y por qué? ¿Me puedes volver a hacer la pregunta? Vale.
el dolor es el flanco derecho. Nosotros no sabemos que está afectado este nervio. ¿Vale? Pero el dolor, o sea, la lesión es de este nervio. Pero esa persona ha tenido otro tipo de lesiones con anterioridad. Estamos hablando de la parte derecha, en el flanco derecho, y esa persona ha tenido, por el motivo X, no vamos a meter ningún tipo de lesión, un problema en el escafoides. ¿Cómo se compensa esa lesión y por qué? Hemos hablado también del dorsal, ¿eh? De la aponeurosis toracolumbar, perdón. ¿Por qué? En el escafoides del mismo pie, derecho pie o del contrario. izquierdo. La lesión es derecha. Por tensión facial. No. Por la postura que adopta el paciente, por el dolor que presenta en el lado derecho. Porque está compensando. Pero a ti te viene con el dolor en el flanco. ¿Vale? Lo hago de otra manera. Tiene un dolor en el flanco y tú dices, va, esto puede ser cualquier cosa, un peo atravesado. Pero os dicen, no, pero es que también me duele el pie. O sea, ya no te digo que tiene una lesión en el escafoides. También me duele el pie. ¿Qué haríais primero? ¿El pie o el nervio este? Del mismo lado, del lado contrario, Valerí. Lesión en el flanco derecho, lesión pie izquierdo. Pero no se tendría que preguntar qué dolor apareció antes. Para saber si es una compensación. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Eric? Que normalmente la gente dice, no, es que a veces tengo mucho dolor aquí después de comer o cuando estoy mucho rato sentado. Y entonces, si te viene con los dos dolores y no te los sabes diferenciar, si empiezas con el pie, quitarías la compensación ya de cadera y todo y directamente relajarías toda la aponeurosis toracolumbar, ¿no? No. Pues sí, puedes ir. Por el apoyo, por no apoyar bien el pie le cambia el apoyo, Valerí, pero lo sigue apoyando. Esto sería una lesión cruzada. ¿Lo entendéis? Cruzada. Pero el problema principal estará en que se ha pinzado el nervio. Y empezaríamos por el pie. Pero la base lesional, o sea, lo que más está provocando ese dolor en el flanco, va a ser el nervio que se ha pinzado. Que puede estar provocada por, lo que sé, pues se ha torcido un pie o le duele el pie o tiene una artrosis en el pie o cualquier cosa. ¿Lo entendéis o no? Y a su vez va a compensar por la aponeurosis toracolumbar, que a su vez va a incidir en el psoas, que a su vez va a hacerte que tengas un hombro más anterior. ¿Me seguís o no? No entiendo la relación entre el pie y el nervio, la verdad. O sea, no sé por qué de esta lesión cruzada. Que sí, por aponeurosis a lo mejor y demás, pero... No, por compensación de estructuras. Mete todas las aponeurosis, todos los músculos y todas las estructuras que quieras. Si a ti te cae el escafoides, ¿qué haces? El pie se te va a hacer. La lesión viene de pie. No, del nervio, ¿no? Y el nervio causa la lesión cruzada. La lesión viene del pie, pero que está provocando un pinzamiento en ese nervio. El origen es el pie. ¿Eh? El origen es el pie. El origen es el pie. El origen es el pie. Que te acaba haciendo por lesión cruzada una lesión en el nervio. Que está compensando de forma cruzada una lesión de cadena cruzada que va a afectar de forma cruzada antero-posterior también. En el pie contrario. Sí. Mirad. Es que no sé si me veis o no. Es que me da miedo mover el ordenador, me da mucho miedo. ¿Me veis de pie? Más o menos. Sí. Bueno, sí. Si a mí me cae el escafoides, hago esto. ¿Veis? Sí. Y hago esto, ¿qué pasa aquí? Gira, ¿no? Sí. Tú vas así por la calle, no. Haces esto. Subes este y traes para acá, pero el pinzamiento aquí ya lo tienes. Vale. Vale. ¿Lo entendéis ahora o no? Sí. Sí. O sea, en persona se ve mejor. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por eso que cualquier lesión puede estar afectada de diferente índole. Aquí os doy la lesión de nervio por nervio, pero que pensar que todo esto se va, porque ¿qué hacemos? Cuando tenemos un dolor en el flanco, ¿qué hace la gente? Hace esto, ¿no? Ahí, ¿no? O hace esto. Ahí. O cuando hago así es que me duelen las lumbares. ¿Por qué? Porque el psoas y el cuadrado están compensando. O a veces llevo mucho rato andando, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, llevo mucho rato andando y me empieza un dolor aquí en el lado. ¿Nunca lo habéis oído eso? Sí. Sí, es como un flato, ¿no? Tenéis unos pacientes muy finos, ¿eh? ¿Qué dices, Olga?
Digo que a veces como un dolor como flato, ¿no? Que no sabes muy Y bien es que es en un el lado. por eso os he dicho un dolor como flato, Mm, o aquella mucha gente que dice, uy, es que me estiro y me pinza aquí. ¿Nunca os ha pasado? mm. A mí me ha pasado. Yo me estiro y me pinza por todos lados. Vosotros que sois todos muy jóvenes, yo conmigo, yo que ya estoy muy usada. Pero que eso suele pasar. Tener en cuenta este nervio, que a lo mejor son otras cosas, pero tener en cuenta este nervio, por favor. Y la zona. Y no nos quedemos solo, voy a hacerle los test y ya está. No, vamos a ir un poquito más allá. ¿Sí? ¿Vais entendiendo todos o no? Que no os oigo a ninguno. Sí. Eric, ¿lo entiendes? Eric, Sí, sí, lo entiendo. Paco, Bueno, de aquella manera. ese es mi Paco. Yo lo único que no... Espera, sí, o sea, entiendo que si estás caminando te puede acabar, o sea, doliendo, salga el dolor, pero si has dicho, si está mucho rato sentado también te puede aparecer. Claro, porque ya tiene un pinzamiento a este nivel y que hemos dicho que la gente que está mucho rato sentada, a la que se levanta va a haber un espasmo del psoas. Entonces, pum, va a incidir también sobre el cuadrado lumbar y por ende se va a ir este nervio. Es una Vale, pues cuando llevo mucho rato sentado se levanta. O sea, no es que estés mucho rato sentado y digas, guau, es que estando sentado en el sofá me acaba doliendo al cabo de 2 horas sentado en el sofá. No. Vale, vale. Lo que estamos hablando ahora en este trozo son compensaciones que nos pueden llegar a esta conclusión, que os he dicho que pueden ser otras cosas, pero a la hora de tener ese tipo de dolor, estamos hablando de dolor en el flanco, tener en cuenta el nervio este, que evidentemente, Lian, muchas cosas van a ser compensadas. ¿Me entiendes, Lian? Sí, no, como aspecto general sí, pero que no entendía eso. Digo, sí, entiendo que estando caminando te puede acabar doliendo porque tienes lo que tienes que hacer de mal y acaba compensando. Pero que sentado no Por es ejemplo, pero si tú ya de base tienes este pinzamiento o no lo tienes, pero caminas mal, acaba pinzándose este nervio por la posición. Esto ya estamos hablando de lo que son cadenas musculares y cambios en la línea de gravedad. ¿Lo entiendes ahora, Liam? Sí. Que es lo que siempre decimos en osteopatía, no, esto es esto siempre, no. Esto probablemente será una compensación o una lesión primaria, ¿vale? Que va a hacer toda una serie de compensaciones en el sistema para que no haya un dolor, o sea, para que no haya una lesión neurológica real. Pero el dolor lo está teniendo ahí, porque hay un cambio nociceptivo. ¿Lo entiendes ahora, Liam? Sí. ¿Seguro? Sí. Paco, ¿lo entiendes mejor ahora? Sí, no, es que no acabo de ver lo del pie, o sea, dolor en el lado derecho, el pie izquierdo, ¿sabes? Sí, cadena cruzada, pero por la postura que adopta la persona, ¿no? Sí. Ya, lo que pasa es que me cuesta de imaginármelo, ¿sabes? A ver, Paco, eso es normal. Cuando lo veamos en persona en la práctica y luego ya cuando empiece a ver muchos pacientes, por eso os he dicho que es importante observar, os vais a dar cuenta enseguida. Y por la anamnesis. ¿Entiendes, Paco? Vale. A ver, igual no os tengo que poner tantos ejemplos, no sé. No, sí. Sí, mejor. Sí, por favor, porque luego te los encuentras en consulta. A ver, lo que no quiero es que os liéis, sobre todo es que lo que no quiero es que os liéis. ¿Os resulta muy lioso? Si no, os quiero los ejemplos, ¿eh? No. No. Bien. A ver, Paco, si no lo entiendes, tú tranquilo que lo entenderás luego en persona, de verdad, ¿eh? Vale. ¿Te lo apuntas, por si acaso? Vale, bueno, las caídas o traumatismos o el frío. ¿Vale? Debido a su situación superficial, a ver, este nervio es muy superficial, ¿no? Ya veréis que cuando hagamos la técnica enseguida metéis el dedo y pega un salto que está en camilla, ¿eh? O sea, pero es que es increíble, ¿no? Toca y ¡ay! Pues es eso. Es muy susceptible a las influencias nocivas externas por traumatismos directos. Este nervio puede reaccionar con una neuralgia, también con dolores en su trayecto, o sea, por donde pasa el nervio, pues va a tener dolores. Va a reaccionar tipo neuralgia. Cuando hace frío, ¿qué hacemos? Nos encogemos, ¿no? A veces nunca os habéis dado un golpe en la zona de la 12ª costilla con una barandilla, o os habéis caído para atrás o algo. ¿Nunca os ha pasado? No. La psoriasis no, Valerí. ¿Nadie se ha caído? ¿Se ha dado un golpe ahí? Lian, ¿tú con las telas? Lian. ¿Qué? ¿A qué? Yo no me he caído, ¿no? ¿Eh? ¿Me estás hablando a mí o no? Me he perdido ahora. Que tú nunca has tenido dolor en esta zona, ¿no? Por las telas. No. Es muy joven.
Es verdad, es que eres muy joven, Lian, es verdad, se me había olvidado la edad. Qué asco me das. Ya llegará. No, por ejemplo, Lian, cuando se cuelga, pues puedes tirar de esta zona. Porque supongo que, por ejemplo, tú, Lian, te pones a 90 grados, ¿no? ¿Con las telas o no? A ver, depende de lo que estés haciendo, pero normalmente compensas, tienes un pie agarrado y te estás, o sea, es cuestión de Ya, equilibrio. pero ¿alguna vez hacéis esto de 90 grados, ¿no? De poneros a 90 grados. Sí. Yo te lo digo por la gente que he tratado. Y muchas veces la gente se queja, es que después tengo un dolor aquí en el lado, pues es esto. ¿Por qué? Por la tensión. Porque siempre no tiras igual de el otro. Bueno, Lian sí porque es jovencito, pero todo llegará, todo llega. Entonces, Te está preguntando Valerie ¿el qué? en el chat. ¿El qué me pregunta? No es que no me sale nada. Suele dar síntomas en el trayecto del nervio, ¿no? Lo de la psoriasis, que ¿por qué no? No siempre, no siempre, no siempre, y no en todos los nervios. No siempre, no siempre. Aquí yo no me lo he encontrado por psoriasis nunca afectado. He tratado a mucha gente con psoriasis, pero nunca me he visto ese nervio afectado por psoriasis. Nunca. Yo te digo lo que yo he visto hasta ahora. ¿Vale? Luego el hilio hipogástrico. Dedo CL1 también, el trayecto intervertebral, psoas mayor y menor, cuadrado lumbar, cara dorsal del riñón, cara dorsal del ciego, entre el músculo transverso y oblicuo interno del abdomen. Aquí ya tenemos riñón ciego y los músculos oblicuos del abdomen. Tratamiento, pues ambos riñones, cuadrado lumbar, la superficie adyacente del plexo. Aquí cuando dice ambos riñones, vamos a tocar cómo está el riñón. ¿Vale? Tocar cómo está. No moverlos. Hacemos una palpación para distinguir pues, cómo están los riñones o si hay algún riñón o cualquier cosa. ¿Vale? Pero son los tratamientos que vamos a hacer. Vamos a darle motilidad, si queréis, al órgano y movilidad, pero no quiere decir que hagamos un tratamiento renal cuando la persona no tiene nada renal. ¿Sí? Pero Aurora, lo de tocar cómo está el riñón, ¿cómo quieres decir cómo se desliza? Sí, con qué movimiento tiene. O sea, tú, por ejemplo, no sé qué técnicas habéis hecho de riñón, hay una que se hace en decúbito lateral con palanca de pierna, que va muy bien, que te está dando toda la información del riñón y de la fascia renal. O sea, con una maniobra tratas todo a la vez. Cómo está el riñón, cómo está el uretre y cómo está su fascia. Es una técnica que hay en decúbito lateral que es muy suavita, se entra de forma muy suave, por lo tanto no vamos a alterar esa zona. Y vamos a ver cómo está ese riñón, ¿vale? No sé, es que no sé qué técnicas habéis hecho de riñón. Yo es que normalmente en visceral prefiero que se hagan más suaves. ¿Por qué? Porque yo tengo muy en cuenta toda la parte nerviosa y vascular. Y sé que a este nivel pues se pueden crear problemas, se pueden crear compensaciones que no las tenía. Entonces, por eso os pregunto que no sé qué técnicas habéis hecho de riñón. No, como no lo sé, pues yo sé las que uso yo. ¿Qué técnicas habéis hecho? Hijo mío, manifestaros, decirme algo, aunque sea mentira. Bueno, mentira no me llegáis, ¿eh? Hemos hecho muy poco de riñón. ¿Habéis hecho la relación riñón-uréter-vejiga? A mí esta de la palanca de pierna que has dicho no me suena. En decúbito lateral se En hace. decúbito lateral, bueno, no la recuerdo. Quizás sí que la hayamos hecho. Olga, Gloria, Yo no recuerdo. ¿hecho visceral? O sea, las que habían hecho visceral, decir algo. Yo no me acuerdo ahora mismo. A ver, es que de tema renal lo que hemos hecho más que nada es para, pues eso, favorecer la movilidad. Y Es que hicimos pocas manipulaciones de renal. Bueno, pero la relación riñón-uréter-vejiga. Sí. La relación riñón es la que llevas la pierna hacia atrás en el decúbito. No, esa no es, Valerie. Esa no es. Porque si tienes un problema nervioso, como te lleve la pierna para atrás, ya la acabas de joder. Uy, se me ha escapado. No, además es una técnica muy suave, es muy suave. Y te da toda la información. Por eso os digo la relación riñón-vejiga, riñón-uréter-vejiga, ¿vale? Pues no es de inducción, movilizas ahí no induces nada, ahí mueves, estás moviendo. Bueno, esta sí la puedes apuntar y la vemos en clase cuando volvamos. Porque yo no recuerdo ninguna que fuera de trabajar las tres. No, es que no hay. Es que no es ya trabajar. Bueno, no nos lo han enseñado, creo. No es trabajar los tres a la vez.
te está dando información. Y después esta técnica te ayuda a discernir qué es la lesión es de vejiga, es de uréter, es de riñón, es de origen nervioso o es de origen muscular, aponeurótico o de tejido blando en general, como lo queréis llamar. Es una técnica que te va a ayudar, te va a decir si el riñón ha provocado ese tipo de lesión, o la ha provocado la vejiga, o la provoca el uréter, o la ha provocado el psoas, o te la ha provocado el cuadrado, o te la ha provocado una compensación. Pues es más de diagnóstico entonces. Bueno, es que la osteopatía yo hago todo a la vez. Diagnóstico, hago todo a la vez, te evalúo y te diagnostico. Es que hago todo a la vez. Por eso os digo si sabéis esa técnica. No. ¿Cómo es la técnica? Sí, Valerí, sigue soñando. Que es gratis. ¿No la habéis hecho? No. Bueno, pues ya la haremos. Lo único que hemos hecho es palpar y subirlo. Y ya está. Y entrar por el cuadrilátero de Greenfield este. ¿Por el cuadrilátero? Por el, como sea. El triángulo de Petit o el cuadrilátero, no sé ahora. ¿Y dónde está eso? Bueno, en teoría entre los paravertebrales. ¿Sí? Debajo de la 12ª costilla. Pues mira. El nervio que hemos hecho antes, ¿veis? El nervio que hemos hecho antes te puede dar este tipo de lesión. ¿Veis cómo todo tiene que ir junto? Ese nervio te puede provocar que tú cuando tocas el riñón te dé una lesión renal, cuando realmente es el nervio, no es el riñón. ¿Entendéis la diferencia? O sea, tenemos que saber, cuando yo toco esto, si lo encuentro en disfunción, ¿qué es? ¿A nivel nervioso? ¿A nivel vascular? Por eso os digo, si habéis hecho técnicas de exclusión, es importante saber una técnica de exclusión. Pues cuando estamos en práctica yo os digo, esto no lo hagáis, ¿qué es esto? Ah, es que no es esto, es que es esto. Son técnicas de exclusión. Y a través de nervio por nervio, pues la vais a saber. Por eso, pero en visceral, por eso digo que no sé cómo, o en craneal. Por ejemplo, si tenemos un problema a nivel visceral, ¿vale? Desde el cráneo, ¿cómo podemos y por qué llegar a una evaluación? ¿Quién contesta? Hola. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Desde cráneo, Ajá. ¿cómo y por qué podemos llegar a una evaluación de exclusión para que sea visceral o no? Pero que el problema esté en el cráneo o el problema esté en la zona media y esté provocando un campo nociceptivo. ¿Cómo y por qué? ¿Quién lo sabe? Y midiendo la zona correspondiente del cráneo y tocando la zona del órgano. Estamos en nervios. ¿Cómo y por qué? ¿Tienes la chuleta en la pared? ¿Quién, yo? No, la Iber. Sí, algo, pero de esto no, de cráneo no. No. Esto es neuro. Vamos a olvidarnos. Pues pares craneales, el nervio vago. Vale, pero ¿por qué? Laura, ¿por qué? Pues no sé si el vago está atrapado, tiene algún... ¿Y qué pasa con el vago si está atrapado? Pues que disminuye la información que baja hasta las vísceras. ¿Por qué? ¿Por mediación de qué? Pues a través del propio nervio. ¿A través de qué? Nocioceptores. El vago manda la información al entérico, ¿no? ¿Y el entérico no es el visceral? Sí. Pues ahí lo tiene la respuesta. Mucho más fácil, es que a veces mezcláis muchas cosas. Vamos a irnos, pam. El vago, si está afectado por motivo X, puede ser por su salida, por su recorrido, con pinza anastomosa, y no va a llegar bien la información al entérico. Por lo tanto, nos va a dar una nocicepción. O al revés. De los otros órganos también. Entonces, o al revés también puede ser. Que un órgano esté afectado y le mande mala información al vago, que es el que manda, es el papá. ¿Entendéis? Puede ser de dentro para afuera o de fuera para adentro. Puede ser de las dos maneras. ¿De acuerdo? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tratamos visceral. ¿No? A nivel visceral es muy importante saber, pues, al igual que está tan de moda la microbiota, las distensiones, pues,
todos estos que están de moda, pues también hay que tenerlo en cuenta. Todo tiene un argumento de base. Pero si nos podemos ir a la base principal, siempre va a ser mucho más fácil para nosotros. Y por el sistema nervioso es la madre de todo, ¿no? Es igual que medicina china. Sí, muchos puntos, muchas cosas, pero la base es el sistema nervioso. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis o no? Por lo tanto, cuando entréis en una víscera o entréis en un problema musculoesquelético, en un problema de origen craneal, incluso un problema más somatoemocional, tener en cuenta que puede haber una base química neurológica. No simplemente, es que tengo ansiedad, porque no, puede haber una base bioquímica importante. Al igual que tenemos una alteración bioquímica de la microbiota, también nos puede dar una serie de problemas en toda la estructura, y todo lo que la estructura conlleva. ¿Me entendéis? Vaya rollo, ¿no? Que os he pegado. ¿Habéis entendido algo? Sí. Solo una persona ha dicho que sí, los demás deben estar durmiendo ya. ¿O habéis tomado? No, hombre, no, nos ha sentido con la cabeza, sí. Es que ya lloro y todo. Entonces, lo del flanco, pues sí, cada parte del flanco, tenerlo en cuenta, ¿vale? No os quedéis solo con una cosa, ir un poquito más allá siempre. ¿Nos hemos quedado dónde? Ah, no, si estábamos con en los riñones. Sí. La sensibilidad de los músculos abdominales. Este nervio inerva los músculos abdominales junto con el nervio ilioinguinal, los nervios intercostales inferiores y el nervio subcostal. Aquí ya vamos más nervios que se van juntando, ¿vale? Son amiguitos y se van por ahí. En el caso de una alteración, no cabe esperar normalmente una parálisis completa de los músculos abdominales, dado que recibe inervación de varios nervios. O sea, cuando tenemos una intervención quirúrgica, cuando a nuestro señor cirujano se le ha ido el bisturí y nos ha seccionado la vaina de algún nervio, pues no se van a paralizar, van a estar ahí, ¿vale? En caso de... la debilidad podría determinar de la siguiente forma. El paciente se coloca en supino, cerca de las piernas, levanta la cabeza y ya veremos que el ombligo se le va para un lado o para otro. No es que esté haciendo abdominales, ¿sabéis? Es que por la parte más fuerte se le va a ir el ombligo para el otro lado, porque la parálisis la va a tener en el derecho. En cambio, ¿para dónde se va a ir el uraco? El uraco se va a ir para la parte que más tensión tiene, más hipertonía tiene, ¿no? Si la musculatura abdominal se tensa simétricamente, se mantendrá en el centro. O sea, ¿qué haremos? Si hace esto el paciente, levanta las piernas, si los abdominales son simétricos, se va a quedar central. En cambio, si no es central, la cabeza se va a girar. ¿Vale? Eso ya a ver, que vais a mirar el ombligo a ver si se le mueve y no. Fijaros en la cabeza, que también sirve de punto de referencia, ¿eh? Porque hay gente que puede ser por muchas cosas, ¿no? Si un lado está más débil, al cabo del rato el ombligo resultará estirado hacia el lado más fuerte. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para hacer una discriminación? Para decir, no, es que no está afectado el nervio. Porque siempre no va a estar afectado. Pero en cambio hacemos esta prueba y al paciente el ombligo pues se le va para un lado, se le va para otro o mueve la cabeza. ¿Puede haber una disfunción en el L3 también? Que no haya cicatrices, sí, Valerí, pero no me sea tan general. Una disfunción de L3 puede tener que también haya una rotación, ¿no? Lumbar y a veces se refleja en ombligo. Vale, pero no con la prueba. Cuando haces el test, te estoy diciendo que, por ejemplo, también una cosa fácil es que pongáis las dos manos a cada lado del ombliguito y hacer la prueba. Y yo aparentemente por fuera puedo ver una cosa, pero a nivel de mano puedo ver que los músculos están bien, pero externamente puedo ver que está mal. ¿Vale? Esto es apendicitis, que sí, Valerí, pero que no estamos hablando de eso ahora. Apendicitis, sí. Apendicitis, cesárea, cualquier intervención quirúrgica. Pero vale, ¿por qué? ¿Por qué? Cogemos, ¿vale? Hacemos la prueba, no se deriva, no se va en la cabeza, se nos mueve un poquito el ombligo o no se nos mueve, pero nosotros a la hora de palpar vemos que ahí están, los dos abdominales están tonificados. ¿Por qué podría ser? Porque han cosido mal. ¿Veis qué fácil? ¿Por qué? Porque han cosido mal. Ah, bueno. ¿Veis que es fácil? ¿Qué hacemos cuando tocamos una cicatriz? Ver dónde hay más induración, ¿no? En la cicatriz. Si hay más queloide o no. Pues por lo tanto puede ser que a nivel piel tiene más de un sitio que del otro. Y visualmente a nosotros nos engaña. ¿Lo entendéis o no? Es otra forma de exclusión. Y es simple, es muy simple. Pero que tenemos que tener la manita finita y el ojo finito.
A veces si no sale por un sitio, saldrá por otro. ¿Vais entendiendo o no? Paco, Ian, Eric. Sí. ¿Sí? Oye, ¿la Clementina está? Sí. Sí, estoy. ¿Cómo no me dices nada? Hola, Clemen. Hola. Vale. Trastornos en la zona de inervación. Puede ser inervar la piel por encima del ligamento inguinal. En caso de trastorno del nervio puede presentarse tanto dolores inguinales como de entumecimiento. ¿Vale? Puede haber dolor en la ingle, que siempre hemos dicho que era de cadera, ¿no? N2, N3, el nervio crural, ¿no? Pues ahora vamos a cambiar a otro. Pero tenemos que tener en cuenta todas estas variables que hemos dicho ahora. Os vuelvo a repetir, ahora estamos nervio por nervio. No es aquello que digáis, es que tú dices que cuando hay un dolor en la cadera siempre es este. No, puede ser otro. Pensar que en el cuerpo está todo o enganchado o superpuesto, ¿eh? Que no es sota caballo rey. Yo os voy diciendo cosas de cada cosa que tenéis que tener en cuenta. A la hora de decir, pues me voy a ir por aquí o me voy a ir por allí. Y a veces a la hora de entrar en un nervio es mejor quitar, si tenemos claro que la lesión es de este nervio, vamos a quitar las posibles compensaciones que ha hecho para poder entrar mejor. Que a veces no podemos. A veces nos tenemos que ir directamente o a craneal o tenemos que ir directamente a la zona de nervio, porque es que no nos deja entrar por otra zona. ¿Sí? ¿Aprenderemos a saber exactamente qué ese nervio es o ese nervio que no es? Para poder diferenciar, porque claro, ¿cómo sabemos seguro que es ese nervio o es el subcostal o es otro? Pues el crural, ¿no? A ver, hay unas técnicas para eso que las haremos, evidentemente. Las haremos. Pero aparte de hacer esas técnicas, tú lo que no vas a hacer, si no estás segura de que es ese nervio, es hacer todas las técnicas. No, pues por eso. ¿Cómo poder discernir que es uno u otro, no? Porque... Pues por eso pregunto qué técnicas habéis hecho en cráneo, qué técnicas habéis hecho en visceral, porque luego hay muchas técnicas a la hora de abordar algo. Yo con una técnica te puedo abordar 3 nervios a la vez. ¿Por qué? Por la zona, por la sintomatología que hay, por la antigüedad del dolor que tiene, por la posición antiálgica que tiene el paciente, por los diferentes tipos de dolor que haya hecho. Es decir, porque tú, por ejemplo, te puede doler la parte derecha y haces esto. A lo mejor mañana te duele el hombro. ¿Y qué haces? Haces esto. O sea, fíjate, ya estamos cambiando las posiciones. Por lo tanto, tenemos que ver cómo va a ir la cosa, cómo van las capas. Pero sobre todo por la anamnesis también. O muchas veces habéis visto en consulta que no, a mí eso no me duele. Que no te duele, ¿estás seguro? Meto yo el dedo, ¡hostia! Y el dolor, el problema es ese. La zona afectada está asintomática, pero las zonas compensadas son las que te están dando el dolor. Te están dando la conformidad de dónde le viene ese dolor a esa persona. ¿Lo entendéis o no? Poco rollo, ¿no? ¿Poco rollo? No. Vale. Y el típico entumecimiento, que puede ser por muchas cosas, ¿eh? Los entumecimientos, ahora iremos viendo cada cosa. Mira, el dolor en el hueso púbico. Mira, este es para ti, Valerí. El Resius. Oh, el espacio de Resius, estaba tardando. Te vamos a poner el apellido Resius, Valerí. En el hueso púbico, los dolores en esta zona pueden tener causas varias. Por ejemplo, nervio iliohipogástrico puede encontrarse comprimido por el anillo inguinal superficial, pero también por la inserción de los abdominales. ¿No? Aquí se insertan los abdominales. Por lo tanto, si en el nervio anterior está lesionado, también nos puede dar un dolor a este nivel. Pero el problema no será de este, será del otro nervio. ¿De acuerdo? Que también puede ser por una, ya me saldrá la palabra, congestión abdominal, que puede estar presionando los 2 nervios a la vez. Pero sería una congestión de tipo arterial. Aquí entraremos más con un drenaje a nivel osteopático. ¿Entendéis? ¿Sí? La Olga no toma agua, toma ginebra, ya coge la botella con las 2 manos. Con el whisky. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tenemos que empezar a distinguir eso. La coxalgia, debido al trayecto desde la parte dorsal, se confunde a menudo con dolores de cadera. ¿Veis? Este nervio, nosotros podemos hacer las movilizaciones de cadera, ¿vale? Las típicas que hacemos siempre. Y le va a molestar a la persona y le vais a trabajar la cadera hasta decir basta. Pero el problema es el del nervio, no es de la cadera. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? ¿Sí o qué? Sí. El Lian ya se ha dormido, no dice nada. Lian, hola. 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 Estoy siguiendo. Me pierdo, me encuentro tal, pero no pasa nada. Tú tranquila. ¿Qué dices, Lian? Nada, que todo bien, todo bien. ¿Que te encuentras mal?
Que todo bien. Digo que yo te sigo. ¿Me sigues? No Nada, me no. eso que me pongo tonta, ¿eh? Paciente refiere dolor. Si se ve afectado este nervio, lo más frecuente es que el paciente describa un dolor lumbar profundo en la zona cutánea lateral. Dirá, es que me duele como por dentro. Yo me muevo y me puedo mover, pero es por dentro. Esto seguramente que esta expresión la había escuchado muchas veces. Es muy típica esta expresión. ¿Vale? El ilioinguinal. Segmento del E1, el trayecto intervertebral del 1 al E2. Aquí vamos a... Estos agujeros intervertebrales, sabéis que están los paravertebrales, ¿no? O hay gente que tiene una espalda potente, o hay gente que tiene grasa. Ah, se me había olvidado una cosa del otro, en el abdomen. La gente que hace estas cosas de los abdominales, gente que hace mucho deporte, tenerlo en cuenta también, ¿eh? Que se lesiona este nervio. ¿Vale? El subcostal. Y el otro, los dos. Y Los el dos. también. Y el ilioico gástrico. Sí, los dos se pueden lesionar. O gente que hace un tipo de ejercicio como Paco. Paco, ¿eras karate lo que hacías o judo? Karate. Pues también. También. Sí, lo tengo todo, ¿eh? ¿Eh? ¿Y taekwondo también, Paco? Paco, eres el hombre de nuestra vida a la hora de hacer prácticas. Prepárate. El karate es muy malo, ¿eh? Qué bien, qué bien. Muy agresivo, ¿eh? Vas a estar solicitadísimo, cariño. Se suele lesionar mucho. Bueno, no, el Lian también. Por el tipo de ejercicio que hace. ¿Quién más hace ejercicio, por favor? Nadie. ¿Os habéis callado? Pues vais a pasar todos por el tubo. O sea, que a mí me da igual. Yo hago muchos abdominales. ¿Quién? La Ana. Oye, Anita, qué mal te veo. Mira, en el caso de Ana, que hace muchos abdominales, si hiciera una congestión ovárica, ¿qué pasaría? ¿Sería el nervio o sería la congestión por mala mecánica abdominal? Habría que valorar, ¿no? A ver qué... ¿Cómo lo valorarías, Laura? Pues, no sé, palpando, sobre todo sintiendo el nervio, qué sintomatología da, si es un dolor irradiado, si... Es difuso, como hemos dicho, que estos nervios a veces son un poco difusos. ¿Cómo lo valorarías? Si es que Ana está haciendo mal el ejercicio por el motivo X o más de origen visceral. ¿Cómo lo haríais? Lo de Resius no sirve ahora, ¿eh, Valerie? Vaya. Ahora mismo Resius no nos va a servir. ¿Qué has dicho? Si tiene una congestión ovárica. Sí, ¿cómo podríamos distinguir? Es que hay una mala mecánica a la hora de hacer los abdominales, está afectando a este nervio o es una congestión ovárica. Yo qué sé, cuando está ovulando después de la regla, que a veces los dolores vienen después de la regla. ¿Cómo lo valoraríamos? ¿Cómo lo podríamos distinguir? A ver, los que han hecho visceral o se han hecho visceral. Quizás el dolor ovárico es menos difuso, ¿no? Valerie, la congestión es tal que los ovarios no se los puedes tocar. ¿Cómo lo podemos valorar? Por anamnesis el dolor ovárico es más concreto, ¿no? No sé quién habla, pero oigo muchos a la vez. Ahora mismo no oigo a nadie. Oigo muchos, pero no oigo a nadie. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ana, venga, que sabes que te duelen los ovarios. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Por mediación de qué? Venga, Laura. Valerie. Lian y Paco, estáis en visceral, ¿no? ¿Eric? ¿Estáis en visceral? Ah, no, pero Sí. no habéis llegado a los ovarios. No, espera, perdón. No. Los que han hecho visceral. ¿Por mediación de qué? No. La fosa ilíaca me duele hasta a mí, que ya no tengo a mi vecina. Por el sacro. Saber distinguir si es una adaptación, si es una perturbación o es una lesión sacra. Por el sacro. Ah, claro. Uf. ¿Es Valerie? A veces sé cosas, ¿eh? ¿Te has fijado? ¿Lo tenéis claro? Entonces, ya no es el nervio. Ya vamos a distinguir que simplemente es una congestión. Pero la congestión que es por una mala mecánica. O sea, ella, por ejemplo, hace mal quien dice la Ana, cualquier persona. Hace mal los abdominales y aparte de eso, pues poco a poco con el tiempo,
¿qué hace? Va creando pequeñas microcontracturas a la parte interna, a la parte más visceral, y eso va a provocar que cuando el ovario se inflama a la hora de tener la regla, pues hay una congestión, ¿no? Pues ya está. Y si a eso le sumas otras cosas que puede haber, pues ahí lo tenéis. ¿Lo entendéis o no? Luego, ¿dónde nos hemos quedado? Es que se me va. Ah, vale. El cuadrado lumbar, el ilíaco, el ligamento inguinal, conducto inguinal, con el ligamento redondo. Perdón, es que se oye eco. ¿Podéis apagar los micros? No se oye bien. Hombre, Miquel, ¿también estabas aquí? Sí, también. No lo digas con tanta pena. Oye, ¿habéis puesto el nombre otra vez? Que después me pegan bronca. Bueno, aquí tenéis el conducto inguinal espermático y el redondo del útero. Trataremos ligamento inguinal y las superficies adyacentes. Las relaciones, parestesis en la zona de inervación de este músculo, de este nervio, perdón, dolores y parestesis en la zona del ligamento inguinal y algo debajo de la zona de inervación del nervio, también por la zona por donde va el nervio, también vamos a notar dolor. El síndrome ilioinguinal se debe a una irritación mecánica del nervio, lo que hemos dicho, cualquier problema mecánico a nivel de estructura va a provocar ese problema. Se localiza sobre todo en la ingle, aunque también en el escroto o en los labios externos. Ya sé que no sé si lo preguntaréis vosotros en anamnesis. Yo lo pregunto. Hay gente que el dolor es en los labios externos o en la parte baja del escroto. Sabéis que ahora lo que está muy de moda es el nervio pudendo, ¿no? No apaguéis todos los micros porque entonces no os oigo. Sí. ¿Vale? Pues tener en cuenta que este nervio, el ilioinguinal, también va a dar dolor en los labios mayores y en el escroto. ¿Vale? El dolor empeora con la extensión de la cadera, lo que obliga al paciente a estar con el pie en una leve flexión y una rotación interna de la cadera. ¿Para qué? Para descomprimir este nervio. ¿De acuerdo? La palpación del nervio en el anillo inguinal en la superficie es dolorosa y no es raro que se produzca un déficit de sensibilidad en la ingle. Es decir, tocas la ingle y es que no noto nada. Luego tenemos el genitofemoral, que es el segmento de L1-L3. Trayecto, agujeros intervertebrales, psoas mayor, por el nervio que lo atraviesa, psoas menor, rama genital del conducto inguinal, rama femoral, está situada de forma medial en la zona vascular, que pasa a ser subcutáneo en el ilíaco safeno que transcurre el triángulo femoral interno. Aquí ya tenemos varios recorridos. En la inervación motora tenemos el músculo cremaster por la rama genital y la parte sensitiva sería el escroto, los labios mayores y la zona cutánea del muslo. El tratamiento, pues todas las zonas adyacentes que tenemos, del ligamento inguinal. Las relaciones en el músculo cremaster, no sé si lo habéis tratado alguna vez este músculo, no sé. ¿Lo habéis tratado? No. ¿En visceral os han hablado alguna vez del cremaster? No. El reflejo solo. Sí, ¿no? bueno, el reflejo que se hace, el PAM, no. Y sube el huevillo. Se sube el huevillo, sí. Sí, sí. También tenemos que tener en cuenta si tenemos varicocelios o criptorquídeas, que el hombre ha tenido que ser operado por cualquiera de estas dos cosas, o por un aneo testicular, que hay bastantes, ¿no? Eso ahí tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Y hay varicocele? ¿Qué pasa con el cremaster? Porque también se puede afectar, depende cómo el cirujano entre. Si a ver, suele pasar... No operado solo, ¿no? ¿Eh? Solo si operan. Sí, solo se operan. Bueno, también sin operar también puede pasar. Pero básicamente se va a dar más cuando operan. Se suele dar más en la cirugía de la criptorquidia, ¿vale? Más que en el varicocele. ¿La cirugía de? La criptorquidia. No sé qué es. Pues nada, que tiene un ligamento del huevillo mal y hay que operar. Ah, no sabía. Los trastornos de ese músculo, hace la fibra de los músculos oblicuo interno del abdomen y el transverso del abdomen se extienden hasta los testículos porque también se denomina músculo elevador del huevillo, bueno, del testículo, lo que ha dicho Laura. La rama genital del nervio genitofemoral llega hasta los testículos y por lo tanto es el músculo cremaster a través del conducto inguinal y del cordón espermático. ¿Vale? Eso es todo el recorrido que tiene. Tiene una función importante en la termorregulación de los testículos. Si hace mucho frío se va a contraer acercando los testículos al tronco y cuando hace más calor el músculo reduce su tensión y aleja los testículos del tronco. Sabéis vosotros que los testículos normalmente suelen estar fríos porque para los espermatozoides, ¿no? Ahora me diréis que no lo sabéis. Vale.
La temperatura correcta de los testículos es crucial para la maduración de los espermatozoides, que es lo que vamos a decir ahora. Además, este músculo también es el responsable del reflejo cremastérico, lo que ha dicho Laura al principio. Cuando se roza la cara interna del muslo, tira de los testículos hacia arriba, por lo que ante un peligro inminente los testículos, ¡pam!, van a subir. ¿Sabéis esto típico, no? Que a un hombre le pasa en los testículos y lo que hace primero es subir el abdomen y tirar el culo para atrás, ¿no? Sí. A ver, los que tienen testículos, por favor, que se manifiesten. O si no, hacemos la prueba en clase, no sé, vosotros mismos. Nadie tiene testículos aquí, me encanta. Vale. Además, el reflejo cremastérico, cuando la zona cara interna del muslo, bueno, tira de los testículos ante un peligro inminente, ¿vale? Es un reflejo lo que ha dicho Laura, ¿no? Se observa también que justo antes del orgasmo los testículos son tirados hacia arriba, por lo cual cabe pensar que el músculo posee funciones sinérgicas a la eyaculación. ¿Vale? Evidentemente, en el momento X no nos vamos a fijar si los huevos suben o los huevos bajan, pero que lo sepáis que este músculo se va a encargar de esto y tiene bastante que ver con la eyaculación. Y por los motivos antes mencionados, cuando el paciente expresa deseo tener hijos o tiene problemas de eyaculación, se debe explorar este músculo y el tratamiento. O sea que si os viene algún usuario, algún paciente con problemas de este tipo, que están relacionados más con la esfera de querer procrear o tiene problemas a la hora de eyacular, a la hora de tener erecciones, este nervio y este músculo van a tener muchísimo que ver. ¿Se puede tratar? Sí. ¿Tocas algo indebido? No. No pasa nada, ¿vale? Entonces, dolor testicular y ardores en los labios externos. La rama genital del nervio genitofemoral inerva la piel de la bolsa testicular y los labios externos. Es recomendable que en la anamnesis indiquen los dolores inguinales, que se pregunte correctamente por la existencia de dolor en los genitales, porque normalmente, explícitamente, como os pongo aquí, el paciente no os lo va a decir. ¿Vale? Entonces, de una forma natural se pregunta, ¿no? Esa zona forma parte del cuerpo también. ¿De acuerdo? ¿Nunca lo habéis preguntado? ¿No? A ver, los que llevan tiempo pasando consulta, ¿nunca habéis preguntado esto? Yo no. A no ser de que te lo refiera el usuario, el paciente. Mira, la Valerie sí. ¡Ay, qué descoca! Pues sí, se tiene que preguntar. Ya. Incluso se puede preguntar en la mujer, ¿no? Cuando está sentada o cuando está andando de pie. ¿Tú los labios mayores notas como si te durmieran? ¿Notas como dolor? O sea, ¿notas entumecimiento? Esto se pregunta. O en los hombres igual, por ejemplo, cuando tú eyaculas, es que me duelen los testículos, me duele por la parte de abajo. O sea, ya es una información. Ya te está diciendo que es este nervio. Bueno, pero esto lo preguntas si la consulta viene referida por este tema, ¿no? No, porque, por ejemplo, te puede venir con un dolor en la cadera, tú mirarle todo y decir, esto no es de la cadera. Ya. Entonces le dices, oye, ¿a ti nunca te duelen los huevetes? Por ejemplo. Yo lo pregunto así, ¿nunca te duelen los huevetes? Pero que sí, porque puede venir con un dolor en cadera o con un dolor en otro sitio, tú te vas a volver loca. Te vas a hacer un trabajo y dices, pero y el paciente sigue igual, pues es el músculo cremaster. Y normalmente te va a dar la sintomatología es esta. Que hoy en día, bueno, es que a ver, no sé, tampoco es una cosa tan rara de preguntar, ¿no? Porque es que la gente no te lo va a decir, porque la gente no lo relaciona. Pero vosotros sí lo tenéis que relacionar. El anillo inguinal superficial. Y mucha gente que ha tenido cirugías de, mañana os lo digo, por ejemplo, no me sale la palabra ahora, de hernias inguinales o de hernias abdominales o de apendicitis y tal, pues por el motivo X, si la cirugía se ha complicado por cualquier motivo, que puede haber, en una cirugía puede haber muchísimas complicaciones, ¿vale? No porque el cirujano sea malo, sino porque cuando abres se encuentran con sorpresas. Pueden quedar afectados. A lo mejor es algo puntual que en 1 o 2 meses se le va a la persona o tarda más, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me vaciaron la axila, digo, ya estoy bien, ya a las 72 horas, yo la mano la tenía siempre dormida. La muevo porque sé que tengo mano, pero mal y mal y mal. Ahora no, ahora ya la tengo bien. ¿Por qué? Porque entre la postura que te ponen, la afectación que puede haber, pues había un nervio que quedaba afectado por compresión y tarda un tiempo en irse esa afectación. También tenéis que tener en cuenta, si hay cirugía, la posición en que han puesto a la persona en el quirófano, que eso es más complicado de saber. Pero hay cirugías que lo que te hacen, por ejemplo, a nivel renal, depende de cómo haga el abordaje el cirujano, te ponen de lado y te cuelgan directamente. O sea, tiran de tu brazo y la pierna va hacia adelante. Entonces estás colgada como bastante rato.
Entonces, pensar que aquí hay un problema ya en el plexo lumbosacro, en el plexo lumbar, aparte de la intervención. ¿Lo entendéis o no? Esto es importante que se sepa. No os lo van a decir porque evidentemente el paciente está dormido en quirófano, pero si metéis por internet sacáis las posturitas, que luego ya va a ir como quiera hacerlo el cirujano, pero esto es una información muy importante para vosotros. ¿Vale? A ver, anillo inguinal. La rama genitofemoral también emerge en la superficie del nervio inguinal, por tanto, las adherencias de la región desencadenan problemas inguinales muy diversos. No tenéis que olvidar que el anillo inguinal femenino también pasan los vasos linfáticos que llevan la linfa a los genitales externos, también debemos tratar la zona linfática y el anillo inguinal. ¿Veis? Otra vez nos sale la lesión linfática aquí. Hay que tenerlo en cuenta. Por eso muchas veces os he dicho la palpación de los ganglios, porque pueden estar atróficos, a veces por sobreinfección, ya no por infección, sino porque haya vamos a dejarlo en un problema de autoinmunidad. Lo primero, casi siempre, no siempre, que vamos a tener la respuesta va a ser a nivel del sistema linfático. ¿El sistema linfático de dónde proviene? ¿De Castilla-La Mancha? ¿De dónde proviene el sistema linfático? ¿Y con qué órgano tiene que ver? Hola. Anatomía habéis hecho todos, ¿eh? O sea, no me toquéis las bolas. ¿De dónde viene? La sangre venosa del corazón. No, Valerí, no. Linfático. Espacio intersticial, ¿no? Empieza ahí. A ver, el sistema linfático tiene que ver con la serie blanca, la inmunidad. Y tiene que ver con el bazo. ¿Vale? Por eso, siempre que hay un problema linfático, nos vamos a ir a bazo. Y si es una persona, por ejemplo, imaginaros, la zona cervical, bueno, la zona inguinal también. Bueno, es que la zona los ganglios retroperitoneales es por sintomatología, eso no lo vamos a poder palpar, o por una resonancia. Se pueden ver los retroperitoneales, si no, no podemos verlo de otra manera. Por ejemplo, una persona que ya tiene mucha faringitis, mucha laringitis, muchos problemas de oído, muchas inflamaciones cervical, los ganglios del cuello quedan atróficos, ¿no? Si os tocáis, mucha gente los tiene. Es que tiene un bulto, es un ganglio que está atrófico. ¿Es peligroso? No. Pues hacer una eco y si vemos que no hay nada, pues no hay nada, ¿no? Pero muchos ganglios se pueden atrofiar. Normalmente, cuando vamos a tener un problema, gente que tiene el sistema inmune más débil o muy fuerte, pueden ser las dos cosas, que se van a inflamar primero los ganglios, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pues ya está. Y ahí que tenemos el bazo, ¿no? No es un órgano linfático el bazo. ¿Y el bazo con qué va? Con el páncreas, que es un órgano endocrino, igual que el bazo. Son órganos endocrinos. Esto me parece que ya lo habéis hecho en anatomía, ¿eh? O en semiopato, o en fisiopatología. ¿No lo habéis dado en fisiopatología esto? Bueno, pues es igual. En osteopatía hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Vale. Luego, el nervio cutáneo femoral lateral, segmento L2, L3. Oye, los agujerillos intervertebrales ir practicando en casa, que eso seguro que tenéis alguno al lado que le podéis meter mano. Psoas mayor y menor, cuadrado lumbar ilíaco, ligamento inguinal, fascia lata. A la derecha, detrás del ciego, y a la izquierda, detrás del colon descendente. ¿Vale? Tratamiento, movilización del ciego, del colon descendente con el sigmoide, también hay que tratarlo con amor, acordaros, con amor todo esto. Ilíaco, ligamento inguinal y tracto iliotibial. Las relaciones, la medarquia parestésica o síndrome del túnel inguinal. Esto muchas veces se confunde cuando veo una cirugía de... Mañana os lo digo. Prótesis de cadera. Tampoco tenemos que confundirlo cuando tenemos un problema del labrum. Cuidado, sabéis que el labrum es cirugía sí o sí. Cortamos, cosemos o quitamos. O cuando hay una prótesis de cadera. Tener cuidado con las artrosis. También tenemos que tener cuidado con una posible... ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? También aquí tenemos que tener en cuenta problemas vasculares, ¿vale? Por las posibles necrosis o pseudonecrosis. También tenemos que tener en cuenta aquí la parte linfática. Todo eso aquí tenemos que tenerlo en cuenta, junto con diagnóstico de exclusión de este nervio, ¿no? El síndrome de compresión nerviosa es uno de los más frecuentes. En la mayoría de ocasiones el nervio se comprime cuando pasa por debajo del ligamento inguinal y es más frecuente en hombres que en mujeres.
Existen muchas causas. Aquí podemos tener 1000 causas. Por eso en algunos nervios nos va a ser un poco más, bueno, más complicado, no es fácil, no es complicado, es fácil. Tenemos que tener en cuenta un abanico más amplio de causas, de posibles causas, que en otros, ¿vale? Las secuelas de procesos abdominales, como una apendicitis, otros procesos inflamatorios en el abdomen, pueden provocar adherencias en este nervio. E incluso las abdominoplastias también nos van a dar un problema. La obesidad también es un factor desencadenante importante, dado que el aumento de peso abdominal e intestinal puede incrementar la presión contra el ligamento inguinal. Otra causa también puede ser la pérdida de peso acentuada. Luego no vamos a tener amortiguación, también va a quedar afectado. La ropa muy estrecha, un cinturón demasiado apretado también. Por eso, bueno, los que sois tan jovencitos no, pero aquí hay alguna que tiene una edad también, igual que yo. Bueno, tenemos ya 2 edades. Bueno, en nuestra época se llevaban los pantalones muy apretados los hombres. Decían que eran todos estériles porque tenían los huevillos apretados todo el rato. Pues es lo mismo. Todo lo que sea apretado va mal en esta zona. Síntomas principales: un dolor ardiente y punzante en la cara externa del muslo. En casos más graves se producen parestesias completas y manifestaciones vegetativas concomitantes. La reducción del crecimiento del vello en una zona de inervación. A mucha gente, si os fijáis, hay este tipo de... No, tú no vas a tener este tipo de dolor, pero hay una zona por donde pasa el nervio donde no te crece el pelo. Es una afectación nerviosa. Son reacciones vegetativas. ¿De acuerdo? El signo importante de la anamnesis es el aumento de dolor en la bipedestación y cuando flexionamos la cadera se va. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Bien? Sí. Los demás también podéis decir algo. Me siento sola. Sí, sí. Sí, cállate y sigue, ¿no? Que acabe esto pronto. Dolores ventrolaterales en la cadera. Es un signo evaluatorio frecuente, que es un dolor que el paciente indica a nivel ventrolateral de la pelvis. O sea, no, ahí tampoco hay mucho. El síndrome de compresión por debajo del ligamento inguinal. El ligamento limita el espacio abdominal por abajo. En la bipedestación hay una enorme presión sobre el ligamento, o sea, si nos ponemos de pie, pues hay mucha presión, sobre todo si hay un problema abdominal. Las compresiones en la cavidad abdominal durante el embarazo, las distensiones abdominales pueden comprimir el nervio contra el área del ilion y el ligamento inguinal. Es decir, una persona con los embarazos, ¿sabéis cuando ya la tripa empieza a bajar? O sea, los primeros meses no, pero después ya cuando la tripa, el niño, lo que suele decir, es que se está encajando. Que no, cariño, si viene de nalgas, aquí no se encaja nada. Pues tenerlo en cuenta. O cuando hay mucha distensión abdominal, cuando hay problemas de distensión abdominal, sea del tipo que sea, el origen que sea, hay que tenerlo en cuenta. Aquí, a ver, no es que me he encontrado muy pocas, pero me las he encontrado también. Yo os lo digo lo que yo me he encontrado. Personas que tienen problemas que han tenido problemas de trasplantes de riñón, ¿vale? Ya cosas más serias, claro, un trasplantado de riñón nosotros no vamos a tocar de forma proximal, vamos a tocar de forma distal, porque la zona es un trasplante, no podemos tocar. Además, teniendo en cuenta toda la serie de autoinmunidades, todo lo que toman estas personas y demás, se puede tocar desde cráneo. Desde cráneo podemos trabajar por los agujeros intervertebrales, podemos trabajar a nivel de pie. Sí, pero la zona, concretamente, si es un trasplante, no la tocamos. Porque puede haber una respuesta vegetativa negativa. Entonces, nos curamos en salud. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta. Y aquí, por todo lo que toma, ¿hígado sería contraproducente o no? A ver, o sea, ¿para que filtre mejor? Normalmente estas personas están súper controladas, pero podemos tratarlas, como he dicho, a través del cráneo. Para que haya una buena funcionalidad del sistema nervioso, de absorción y excreción. También tenemos que ver por qué la han operado, por qué ha sido el trasplante. Hay que ver por qué ha sido. Y qué medicación toma, si toma inmunodepresores, si toma algún tipo de biológico. También piensa que tienen que tomar, que no me acuerdo ahora cómo se llama ese medicamento, para que no haya rechazo. Cortisona también. ¿Eh? Cortisona. Sí, pero con amor. La cortisona no, ahora dan otras cosas. A ver, dan cortisona, pero normalmente no se la toman, se la pinchan. Porque es menos agresiva a la hora de filtrado. ¿De acuerdo? Además debemos tener en cuenta la gran parte de la musculatura abdominal tiene sus inserciones sacroilineal y abdominal. Las modalidades deportivas que se esfuerzan mucho la musculatura abdominal van a producir compresiones simultáneas en el nervio.
O sea, hoy no, hoy te presiono un poquito, mañana otro poquito y al final, ¡pum! Por el sobre solicitación de estos músculos, pues van a provocar problemas en este nervio, ¿de acuerdo? Las diverticulitis. En irritaciones y trastornos crónicos del colon descendente, colon sigmoide, ciego y apéndice, a menudo presentan neuralgia en el trayecto del nervio cutáneo femoral lateral. Además, después de una apendicitis, una apendicectomía, a menudo se presenta una melalgia parestésica, que puede durar meses, incluso años. ¿Qué es lo que os he dicho? Después de ese tipo de cirugía te puede durar unos meses, te puede durar unos días, incluso te puede durar muchos años. ¿Qué pasa? Que si tú esta melalgia está durante muchos años, vas a hacer otras compensaciones, ¿no? Mecánicas, osteopáticamente hablando, por otras sitios. Y de colon también, Valerie, de colon también, la diverticulitis, ¿dónde está? En el colon. ¿Sí, Valerie? Puede dejar, no te entiendo, ¿puede dejar por aquí a qué te refieres? Síntomas. Sí, claro. Pero pensar que la diverticulitis son procesos inflamatorios, hace brotes la diverticulitis. Hay algunos que igual que las apendicitis, tú puedes tener un brote de apendicitis y no te operan, que normalmente ya lo operan por exclusión. Tiene apendicitis, lo opero y se acabó el problema. Pero hay veces que no. Yo me he encontrado con casos que hay gente que hace pequeñas inflamaciones de apendicitis y no le han quitado la apendicitis. Igual que hay gente que tiene divertículos. Se te puede inflamar o no. Hay gente que tiene diverticulitis y no ha tenido ni una inflamación de divertículos en su vida. Gente con enfermedad de Crohn. ¿Vale? O sea, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, que vas a hacer brotes, igual que hacemos un brote artrósico, un brote de dolor de un hombro, una rodilla, o de cualquier otra parte del cuerpo, también las vas a hacer de estas zonas. Las zonas viscerales también se inflaman. Pues esto es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando está el brote no tocamos. Y pensar una cosa, en todo esto que hemos hablado, tener en cuenta la farmacología que se toma. Cuidadito. Porque eso puede dar otros trastornos a niveles viscerales, que a su vez van a dar problemas en el nervio. La farmacología hay que tenerla en cuenta, ¿no? Ahora, ha dicho la Olga, sí, la cortisona es lo que suelen dar. Ahora hay otras cosas aparte de la cortisona, de los corticoides, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Si es tomada, si es pinchada, si es en gotero, cómo la están poniendo, ¿no? Y qué cantidad toma esa persona. Por ejemplo, la prednisona, que se da ahora muchísimo, sobre todo en gente que tiene polifibromialgias, en gente que tiene una serie de todo lo que son síntomas musculoesqueléticos, de muchos que cursan con muchísimo dolor. Tenemos que tener en cuenta si toma la prednisona, porque la gente que suele decir, ay, es que me hincho mucho, no, cariño, es que vas mucho a la nevera. Porque hay gente que no se hincha con la cortisona. O sea, yo, bueno, me tomo una aspirina, no me tomo una aspirina y me muero. Yo qué sé, tomas algún derivado de un opiáceo, que normalmente incluso las anestesias son derivados de opiáceos, y yo me puedo poner como una bola durante 2 meses. Y de repente a los 2 meses un día me levanto y se me cae la ropa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya ha hecho todo el proceso de expulsión, pero eso ya va cada uno, el metabolismo de cada uno, ¿vale? Tener en cuenta las medicaciones también que están tomando. Porque tú dices, ay, es que le he trabajado este nervio y se ha ido mejor de la consulta. Se ha ido mejor. Pero a las 2 semanas me llama y está igual. ¿Por qué? Porque está tomando una medicación que le está provocando una inflamación abdominal X, no vamos a entrar ahora en órganos por órgano, y le va a provocar otra vez esa compresión de ese nervio. No es que se haya hecho mal el trabajo, es que tenemos un factor externo que nos está causando una reacción en cadena. ¿Lo entendéis? Sí. Y eso te puede llevar a esto, ¿vale? Por eso que lo que son las diverticulitis y apendicitis, lo que son las... Tenéis que tenerlo en cuenta por las melalgias que provoca. Y siempre se va a reflejar en pierna, tenerlo en cuenta. Que siempre que nos vamos con algo en pierna nos vamos a ir pues, a la cadera, a las lumbares, ¿no? Lo típico. No, tenemos que irnos a este nervio. Y sobre todo, lo que os digo en todos, que es pesada, tener en cuenta la base que hay. O las compensaciones que hace esa persona. Antes, durante y después. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Que son muchas cosas aparentemente, sí. Pero realmente cuando lo tengáis por la mano son 2 minutos de reloj. No hay más. ¿Vale? Pero claro, tenemos que tener en cuenta muchas variables. ¿Vale? Los procesos peritoneales. Al igual que en otros, el plexo lumbar contribuye de forma importante a la inervación de todo el peritoneo. En ese contexto, los trastornos abdominales y pélvicos pueden desencadenar dolores en la cara anteroexterna del muslo. ¿Vale? O sea, por eso un día os dije, es que le duele aquí y tal. No sé con quién fue. No, es que es el tibial. No, es que es esto.
es peritoneo general. Tenemos un estómago también, un problema en la curvatura mayor del estómago por una Helicobacter pylori. Imaginaros, hay una inflamación. Pensad que para el Helicobacter pylori, hasta la fecha que yo sepa, igual han cambiado los tratamientos, dan un cóctel de 3 antibióticos distintos para erradicar la Helicobacter y que se hace la prueba del aliento, ¿de acuerdo? Pero aquí la motilidad y la movilidad va a quedar afectada del estómago, por lo tanto, todo lo demás también puede quedar afectado. ¿Qué pasa? Me duele el estómago. ¿Qué hacemos? Nos doblamos, me duele el estómago. Y poco a poco esto está realizando una serie de problemas en cadena. ¿Sí? Y se van a reflejar todos en esta zona. Preguntas. ¿Ya hemos acabado? ¿Solo os he mandado este? Pues esperad un momento, que a ver si encuentro el otro. Preguntas, va. Mientras busco el otro, preguntas si queréis. ¿Y esto dónde lo he puesto yo? ¿Ninguna pregunta? ¿Ponemos un examen? ¿Sí? No. ¿Ponemos un examen? No. Se nos va la luz. No. Qué cachondo el Román, qué cachondo el tío, míralo. Ha vuelto, ya tenemos. Ya que ha vuelto la luz, ay, si voy con lo que te doy. ¿Más preguntas? Bueno, no habéis hecho ninguna. ¿Alguna pregunta, va? Hemos ido preguntando a medida que... ¿Pero os ha quedado claro esto más o menos, en mayor o menor medida? Sí. Tenemos que repasar. ¿Pero lo vais entendiendo o no? Sí, sí, sí. Porque la osteopatía son cosas, ¿eh? Sí, yo lo voy entendiendo al menos. Muy bien, Eric, muy bien. Y esto ya te digo que lo vais a entender. Esperad que busco. Pues yo pensaba que os lo habían mandado este documento. Que esto lo vais a ir entendiendo con la práctica, es lo más fácil. Aparte de la práctica, lo que tenéis que coger es cada día ir mirando y posibles indicaciones con la semiopato. Oye, hay gente que no me ha mandado el trabajo, ¿eh? ¿Qué pedí? Borramos un estúpido velo. ¿No? ¿Qué pasa? Hola. ¿Se os ha ido la luz a todo o cómo va la cosa? Yo me olvidé. ¿Sí se os ha ido la luz? Venga, va, un problema de bazo. ¿Qué me decís con un problema de bazo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué sintomatología puede tener la persona que os venga para que sepáis que es un problema de bazo? ¿Edemas? ¿Edemas de qué tipo? ¿Qué? ¿Edemas de qué tipo? Ay, se me había olvidado una cosa. Cuando las hernias inguinales, las hernias que operan, hay algunas que ponen malla y otras no. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta también. ¿Y con malla se puede tocar? Depende del tiempo que haga. Depende del tiempo que haga. Venga, va. Un problema de bazo. ¿Cómo podemos distinguirlo? Me ha dicho edema, la Julia, ¿no? ¿Me parece? Sí. Vale. ¿Qué tipo de edema? ¿Y dónde? En extremidades inferiores. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mucha sequedad en la piel, aparte de la inflamación por el edema. Dime, Eric. Que cuando está en el edema en la extremidad inferior, normalmente la piel está seca y áspera en lugar de no tiene sensación grasosa. ¿Por qué puede ser esto? ¿Qué enfermedad puede provocar esto? ¿Que la piel esté mal? Porque... Venga. ¿Por qué? ¿Por un tema vascular? ¿Pero por qué? No, porque va a decirme una enfermedad que va a provocar sequedad y puede que provoque, no siempre, ¿eh? Este tipo de que ha dicho Eric, sequedad. ¿Por qué? ¿Qué enfermedad? Problemas glandulares, un Sjögren, por ejemplo. ¿Qué? La enfermedad de Sjögren crea problemas de... Las de Sjögren son mucosas.
Bueno, A ver, bueno, que está bien, por ejemplo, la enfermedad de Sjögren es sequedad en las mucosas y en la piel, pero no. Porque otra enfermedad, que es muy común además, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Mono? No te oigo, Liam, ¿qué dices? Mononucleosis, yo qué sé, por decir algo. La mononucleosis, ¿qué es la mononucleosis? La mononucleosis, cariño, no da más. ¿Qué? ¿Qué has dicho, Liam? Nada, que yo estaba diciendo por decir, digo, ya que... No, no me digáis por decir, va, seamos serios un poquito. ¿Y el síndrome del escaparate? Eso es un problema así vascular, pero es también radicular, pero es de columna. Pero no da sequedad en la piel, ni da edema. Un hipotiroidismo. Es que os complicáis la vida, ¿eh? ¿La mononucleosis qué es, Liam? Afectación, bueno, Dime, Liam, es que no te oigo bien. es vírica, ¿no? Bueno, no sé. Sí, es vírica y es la enfermedad del beso y es hepática. No, pero sí que puede influenciar el vaso, por eso digo, pero no sé. Dime. Nada. No, dime. Que no sé, que lo he dicho por decir, digo, sé que también puede afectar al bazo, que me suena, por eso lo he dicho. ¿Porque sea autoinmune? Sí, ¿no? Pudiera ser. Deficiencia de inmunidad, gente que se resfría a menudo. A ver, pero no da una sequedad. Estamos hablando de la sequedad en la piel. Entonces, ¿has dicho un hipotiroidismo? Un hipotiroidismo da, ya sea clínico o subclínico, porque sabéis que los hipotiroidismos pueden ser provocados porque anteriormente hayas tenido una enfermedad tiroidea de tipo autoinmune o simplemente, pues normalmente la mujer, también se da en el hombre, pero en el hombre menos. La mujer con la menopausia o sin menopausia también tiene tendencia al hipotiroidismo, pero es una baja función de la glándula. Pero normalmente el hipotiroidismo se suele provocar porque has tenido un Graves o cualquier tipo de hiperfunción glandular. Lo que hacen es bajarte el hipotiroidismo, entonces se da el típico Eutirox. Y esto normalmente, a ver, está relacionado porque la piel atópica se relaciona con tema inmune. Sí, pero no estamos hablando de eso. Sí, la dermatitis atópica es de tipo autoinmune, evidentemente, son las defensas. Bueno, mira, ha dicho, ¿con qué más? Mira lo que ha dicho la Valerie. ¿Y con qué más podemos relacionar una dermatitis atópica? ¿Con qué más? Aparte de la autoinmunidad. ¿Con qué lo podemos relacionar? No sé. ¿Alguien que diga algo? Bueno, la diabetes, pero también es autoinmune. La diabetes puede ser genética también. No, autoinmune no es la diabetes. La diabetes es porque te pone hasta arriba o tienes la que es hereditaria. ¿Vale? Con el intestino. Hay estudios médicos de hace años, pasa que ahora se ha puesto más de moda, que todo lo que tiene que ver con el intestino va a provocar que es también inmune. ¿El que es también inmune? Valerie. El intestino. No, es que me está diciendo la Valerie, es que no lo entiendo. Cuando me lo escribe que están bien inmunes, ¿de qué? ¿El intestino irritable? No es autoinmune. Pero que el intestino, bueno, puede ser autoinmune, pero es que el intestino irritable es muy, muy variable. Puedes tener el intestino irritable temporalmente, por cualquier causa. ¿Vale? Pero el intestino lo dices porque reabsorbe más líquido. Puedes tener mala absorción intestinal, puedes tener mucha permeabilidad, puedes tener muchos motivos. ¿Y en esto también podría ser causa del riñón que haga lo mismo? Vale. Pero el intestino puede dar mucha patología, porque están los nutrientes. ¿Y el bazo qué es? Transformador y destructor de nutrientes en el torrente sanguíneo. ¿Vale? Lo que nutre es la sangre. Luego lo otro es lo que ingerimos. Y como tenemos nuestro intestino, ¿no? A veces hay gente que pasa también con esto, las alergias, ¿no? Y se ha comprobado que si una persona cambia a lo mejor su dieta o cambia un hábito,
esa alergia ya no es tan potente, baja un poco. Gente con dermatitis atópica, si te pones muy nervioso o has hecho una ingesta de X cosas que tú no sabes que, porque están tenemos las alergias y las intolerancias, hay que saber distinguir a qué soy alérgico o a qué soy intolerante. También si tú no eres alérgico a, pero eres intolerante a, tú comes y a las 2 horas te miras la glucosa y la tienes por las nubes. ¿Por qué? Porque eres intolerante a ese alimento, no eres alérgico, eres intolerante. Pero esta prueba no la suelen hacer en los hospitales. Bueno, es que algunos médicos sí, otros no, pero que normalmente suele pasar también esto. Entonces tenemos que saber, ¿soy alérgico o soy intolerante? ¿Tengo un problema de inmunidad o no? Se miden las histaminas, pero las histaminas las tienes que medir a nivel en sangre. Claro que se mide, o sea, más que las histaminas, toda la serie blanca. Eosinófilos, neutrófilos, leucos, bueno, leucos es más general. Toda la serie blanca es la que, es la que te miran los alergólogos y las IGs. Las IGs también son los que van a mirar, las inmunoglobulinas. De los 4 tipos o 5 que, bueno, miran 4 o 5 tipos, hay más. Eso es lo que te van a mirar. Por lo tanto, cualquier problema intestinal nos puede dar alguna alteración a algún nivel si tenemos un sistema inmune cachondo, pero también tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo es alérgico, a veces es intolerante, porque tú te puedes tomar hoy algo y te sienta mal y te lo tomas al otro día y te sienta bien. O sea, son intolerancias, son lo que se llaman intolerancias alimentarias, nada más. Pero es que ahora muchas personas, ay, es que soy intolerante. No, perdona, a lo mejor el problema de base es otro, porque no todo el mundo tiene problemas autoinmunes. O sea, problemas autoinmunes tienes una serie de patologías o de cosas que te van pasando y dices, hostia, es mi sistema autoinmune. Y eso no tiene tratamiento, el sistema autoinmune. Que incluso hay cánceres de origen autoinmune, enfermedades de origen autoinmune, que se pueden complicar luego con otras cosas, pero las tiroides, pensar que la tiroides es la mami. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo entendéis o no? Que no es tan fácil decir, ay, es que tengo esto. No. A ver, ¿por qué lo tienes? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna más? Todo bien. La Laura ya tiene ganas de irse, va, te dejo que te vayas a tomar el café. ¿El qué? Que ya tienes ganas de irte, ¿no? Te dejo que te vayas a tomar el café. No, no, no. Entonces, bueno, espero que os haya parecido bien la clase de hoy, que ya. Como no podemos hacer las técnicas, pero vamos. Iros repasando, sobre todo en estos nervios que hemos hecho, los que estéis en visceral lo hayáis hecho visceral, lo visceral y lo repasando, ¿eh? De visceral, Dime. que ayer teníamos una pregunta así con el grupo. ¿Las trompas están inervadas también por el vago o solo la parasimpática del sacro? Tiene que ver con las dos. Con las dos, vale. Más que el vago, el mesentérico, ¿eh? Sistema mesentérico. Y también con el sacro, evidentemente. Yo me iría antes a sacro, ¿eh? Pero también me iría a cualquier de los nervios que estamos haciendo, también me iría a ellos. Porque muchos problemas que yo me he encontrado de infertilidad en la mujer, el sacro te va a dar una disfunción, que bueno, la voy a mirar por otros sitios. Si es una disfunción musculoesquelética pura y dura, o tiene más un origen bioquímico, o tiene más un origen por recepción nerviosa, que no llega bien la información. En casos de infertilidad en la mujer, porque muchas veces haces un tratamiento con osteopatía o con medicina china, haces un tratamiento combinado, que el tratamiento combinado es el que tiene mejor resultado, ¿eh? Y se soluciona el problema. Es igual que en el hombre, es que es lo mismo. Puedes hacer o tratamientos unicistas o tratamientos complementarios, o sea, combinados. Y el resultado es bueno. A ver, si hay un problema de otro tipo ya, es médico. A ver, hay cosas que nosotros sí que podemos ayudar bastante o solucionarlas incluso en cierta medida, pero en cambio hay otras que no. O sea, seamos serios, ¿no? O sea, soy osteópata y te lo voy a arreglar. Cuidado. ¿Eh? Cada uno en su sitio. Vale. ¿Habéis movido las trompas? ¿Habéis hecho tratamiento de trompas visceral? No, porque No nos ha dado tiempo. ahora hacemos teoría. Pues sí, bueno, ya veréis que según vayamos haciendo nervios, vamos a llegar a esta zona también genital que va a ser
más concreta, ¿eh? Porque evidentemente la zona euro, por eso es que yo no me quiero meter en el terreno de otro. A nivel visceral o a nivel musculoesquelético, si tú lo haces desde el punto de vista neurológico, es lo mismo, pero los abordajes son distintos, porque ya tienes una serie de sintomatologías en las que puedes hacer un abordaje más simple. Bueno, más simple. Tratar un nervio no es tan simple, pero los abordajes son distintos y puedes tratar varias estructuras a la vez. Pero siempre va a ser en función de lo que presente el paciente. De lo que presenta aparentemente y de lo que es escondido, como hemos dicho antes. Es que explícitamente no te va a decir que tiene dolor testicular, o explícitamente no te va a decir que tiene dolor en labios mayores. Esa información la tenemos que sacar nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente te va hablando, tú vas pensando, vas relacionando, dices, oye, ¿y a ti no te duele nunca aquí? Ah, pues sí, a veces, ¡pum!, ya te vas allí directamente. ¿Por qué? Porque te cuadra toda la sintomatología. Ya no te quedas con lo superficial, dices, bueno, pues si yo puedo acceder directamente a esto, ¿para qué me voy a quedar con esto? Evidentemente lo demás vas a tener que trabajar también, porque claro, las compensaciones hay que quitarlas. Pero te vas a ir al origen. Que ha provocado eso, no la lesión primaria, pero te vas a ir al origen. Por eso a la hora de tratar todo lo que son problemas de infertilidad, que hoy en día hay muchos, tenéis que tener en cuenta no solo esto, hay más cosas. Para tratar la infertilidad, tanto a nivel nervioso como visceral, hay bastante más. Luego las técnicas que se usen, pues las que os enseñen, yo qué sé. Yo las técnicas que uso son otras. Viscerales, pero son otras. Porque lo mezclo visceral con craneal y neurológico, mezclo las tres cosas. Y la estructura los pones en posición y automáticamente se desbloquean ellos solos. Más preguntas. ¿Ya? ¿Lo habéis entendido o no lo que os he dicho? Yo lo que le digo a todos los pacientes, cuando tienen problemas de infertilidad, vosotros sabéis cómo se hace, ¿no? Porque hay gente que es que no sabe. Entonces, o sea, no aquello de sábado, sabadete, el aspirador y KH7, no. A veces yo me he tenido que escuchar cada cosa que dices, madre mía, que yo me tengo que escuchar esto. Pero bueno, tenerlo en cuenta también, ¿eh? Porque a veces puede haber rechazo por muchos motivos. Por dolor, por malestar, por lo que sea. Cuidado, que también lo hay. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todo está muy bien, todos nos llevamos muy bien, todos nos queremos mucho, pero a la hora de la verdad, ¿qué se quiere es arroz Catalina? Entonces, a la hora de entrar a este nivel con los pacientes, aparentemente, pues bueno, hay que tener mano izquierda. Simplemente tienes que tener una mano izquierda en función de lo que tengas delante. Hay gente que tendrás que poner paños calientes y hay gente que podrá ser más directa a la hora de preguntar. Porque hay muchos dolores, no solo a nivel genital, evidentemente. Luego hay muchos dolores que el paciente no lo sabe describir o no te lo sabe relacionar. Y dice, no, a mí eso nunca me ha pasado. ¿Cómo que nunca te ha pasado? Yo te diría que sí, no, pero es que... todo eso tenerlo en cuenta. ¿Vale? La parte del perfil psicológico es muy importante que lo tengáis en cuenta. Con el paciente, muy importante. Más preguntas. No sé si habéis hablado de esas cosas en osteopatía en alguna clase. Pero... ¿Ah? No sé qué habéis dicho. Que muy poco, digo. Es un terreno que está ahí como pantanoso. Pantanoso no es muy chulo. Lo que pasa es que es farragoso. Bueno, sale un poco de la competencia, ¿no? No, yo hice biopsicología osteopática. No es la competencia, eso está ahí. Tú estás tratando a una persona. Bueno, pues falta un poco de formación en este campo. Eso hay que saberlo. Es igual que decimos los médicos, joder, ¿qué médico más ganso o más borde? Porque el día que dieron esa clase estaban en la cantina de la universidad. Eso entra. Y contra más psicologías tengáis, contra más sepáis distinguir los perfiles, pues más información vais a sacar. Mucha más información. Mira, yo me encontré con un caso de una chica que era azafata y demás. Ah, no, es que yo no puedo hacer dieta y quería adelgazar, ¿no? Y tenía la base suya es muy linfática, ¿vale? Por lo tanto, es como muy... Aparte que tenemos la parte de fisiopatología, pero había algo como muy emocional, ¿no? Había un compromiso muy emocional en las reacciones que ella tenía, en cómo se dirigía a mí, cómo hablaba. Ella era azafata, alta, guapa, rubia. Bueno, no era rubia, pero bueno. Y alta tampoco, yo le subí un palmo.
Pero bueno, es que yo soy azafata, es que claro, yo tengo que adelgazar porque no sé qué, pues sí, vale. Y le das un tipo de, o sea, le das no una dieta, ¿no? Sino le das nosotros siempre tenemos que darle, cuando los usuarios se va, tenemos que darle unas pautas, ¿no? Y tú le das unas pautas. Pues cuando vino la segunda visita, estoy igual. ¿Has hecho lo que te he dicho? No, porque digo, tú cuando llegas a tu casa a las 12 de la noche, ¿qué haces? Me como una caja de donuts. ¿Cuántos donuts van en una caja? Porque yo no como donuts. 4, ¿no? Me parece que van 4 donuts de estos donuts. Sí, por lo menos. Ya, al final le dije que se enfadó conmigo y todo, pero es que a mí me da igual. Digo, ¿qué pasa? Que te ha dejado el novio y quieres volver con él, ¿no? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Es eso o no es eso? Sí, pues vete a un psicólogo porque no necesitas un osteópata. El problema que tenía de ella era esa, un rechazo. No tenía nada más. Al cabo de 3 meses la volví a ver y había perdido todo el peso. ¿Por qué? Porque había entendido que el problema era externo, no era de ella. O sea, tú admites lo que tienes, lo que te pasa, pásalo y ya verás cómo todo vuelve a la normalidad. Entonces, eso, claro, si tú se lo sueltas a un paciente, yo se lo solté así. Tenéis que tener en cuenta ese manejo. ¿Por qué le pasa eso al paciente? ¿Por qué tiene esas reacciones? El porqué de las cosas. Por lo tanto, la parte del perfil psicológico tenéis que tenerlo en cuenta. Pero el perfil psicológico no es solo el que se ve, es lo que hay detrás. Tenemos tendencia a quedarnos solo con lo que vemos. No. Lo que vemos ya lo estamos viendo, no nos importa. Tú cállate. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No sé si me entendéis. ¿No? Bueno, pues vaya sí. Pues sí. Aunque os parezca mucho rollo, el ser humano funciona así. Que no es un terreno pantanoso, como dice la Laura. No. Es un terreno en el que hay que tener en cuenta muchísimos parámetros. Y sobre todo nosotros ser neutros, no tomar partido. O sea, nosotros tenemos que estar siempre neutros. Pero no solo a ese nivel, sino a todos los niveles. ¿Entiendes? No involucrarte. Porque es lo peor. Porque si tú te involucras mucho, el paciente te lleva al huerto. No tú al paciente, el paciente te lleva a ti. Porque hay muchos perfiles psicológicos. Que te calles. Sí. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Lo habéis entendido o no? Que sí, y ahora voy. Un momento, estoy trabajando. ¿Sí? Sí. Ven aquí. ¿Qué quiere? ¡Saluda! Mira el Rey León. ¿Qué es el Ra? El Ra. Madre de Dios. Esto no es un gato, es un toro. A la vete. ¿Alguna pregunta más? ¿Os ha quedado algo claro o no? Sí, ¿no? Sí, de todo. Sí. ¿Eh? Que sí, que de todo algo nos habrá quedado más claro que antes, claro. Pues bueno, chicos, pues muchas gracias y nos vemos el martes que viene, seguimos con esto. Si tenéis alguna pregunta que os ocurra, lo que sea, pues me ponéis un mail al foro, me ponéis un mail al campus. Ya. El nervio vago, eso es, Valerí, es que es vago. Y os explico. Yo no voy a explicar solo un par craneal. Los pares craneales hay que desglosarlos todos, porque el vago y el hipogloso van juntos con el frénico, por su salida anatómica, y tienen sintomatología compartida y propia. ¿Habría alguna opción de hacer la clase más tarde? Pues no creo. ¿A las 11:30? No, imposible. Digo yo que no, imposible a esas horas. ¿Quién ha preguntado eso? ¿Es que la Gloria. Bueno. La clase la colgaré en el campus, ¿vale? Os meteré, intentaré meterlo antes si Movistar me deja colgar y no me dejas en internet. Meteros los apuntes y que vayáis mirándolos antes. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, un correo al campus y vamos mirando, ¿de acuerdo? Vale. Pues, oye, cuidaros mucho, no salgáis a la calle que ahora han dicho que van a abrir los bares, no, ¿eh? ¿Que van a abrir los bares? ¿Abrirán los bars? Sí. Dicen que progresivamente van a abrir. Es que yo no veo las noticias, he decidido por higiene mental no ver la tele. Entonces, que van a abrir los bares, van a dejar salir a los niños. Acordaros que los 18 ya lo habían cumplido todo. No, a partir de los 14, hasta los 14 años creo que han dicho. Pues ya los 12. Todos tenéis ya más de 14 años, ¿eh? Però els bars els han obert o no els han obert? No, Júlia, que no han obert els bars. No. Esa, Julia. Quiero una cañita.
Sí. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día, ¿de acuerdo? ¿Cuándo has dicho que colgarías los apuntes? Estos ya están colgados. Los de la semana que viene. Pues en cuanto pueda. Lo que pasa es que no se puede colgar antes porque internet me iba y me venía, se me han bloqueado hasta los ordenadores. En cuanto pueda. ¿Por qué? No, porque así los podemos leer antes de la clase. Sí, pero esto ya es como el coronavirus. O sea, antes se me ha ido la luz. O sea, que no es que no lo ponga porque yo no quiera, es que en cuanto los tengo los vuelvo a colgar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy guapos, cuidaros mucho. Acordaros que solo pueden salir los niños. Sí. Los perros también. Y yo he decidido ahora ponerle correas a los gatos y sacarlos a pasear. Lo que pasa es que me parece que no va a cuadrar. No. Cuando me dice que me va a poner un bozal y una correa, dice, así te saco a pasear a ti. Pues tampoco cuadra, porque yo no ladro, yo muerdo. Pero bueno, pues nada, nos vemos el próximo día. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, pum, me lo ponéis en el campus. Ya estoy, ¿de acuerdo? Vale. Venga, cuidaros mucho. Hasta luego. Adeu. Adeu.